buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Andrés Piedradita de la Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, una organización privada que busca impulsar, articular, transferir y generar conocimiento científico y tecnológico a partir de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Somos aliados de CONET Bogotá Región en el proyecto de bonos empresariales de innovación para la generación y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación. Nos complace saludarlos y le damos la bienvenida al taller de gestión del cambio, el cual busca entrenar a patrocinadores, líderes promotores y detractores del cambio en la gestión efectiva de las competencias y habilidades necesarias para la ideación, implementación e implantación efectiva de los programas y proyectos de las organizaciones hasta su logro efectivo. Para ello, nos estará acompañando nuestro especialista organizacional, Norman Velázquez Álvarez. Norman es asesor y consultor empresarial y para el emprendimiento, es experto en gestión del cambio y la transformación cultural de las organizaciones para la productividad, la competitividad, la innovación y la sostenibilidad. Norman es comunicador social y máster en relaciones internacionales, especialista en negociación y alta gerencia y consultor certificado en coaching y mentoring. Hoy también nos estará acompañando Marcela Rosso. Marcela es la coordinadora del programa de bonos empresariales de innovación que trabaja para CONET Bogotá Región. Damos un saludo a Marcela. Marcela, adelante. Hola, buenos días. Hola, hola. Buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí en este nuevo encuentro de talleres de apropiación de ciencia, tecnología e innovación. Los estamos haciendo en el marco de la ejecución del proyecto Bonos Empresariales de Innovación que estamos realizando en Cundinamarca, contando con el apoyo y acompañamiento de la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se tratan de talleres en temas de innovación productiva, muy interesantes, muy aplicados a dar oportunidades a los empresarios de generar cambios en innovación al interior de sus organizaciones. Nosotros queremos hacerles saber que estamos con el proyecto realizando estos temas de transferencia de conocimiento en temas de CTI. Semanalmente tenemos el próximo taller que vamos a realizar, es de el impacto de la propiedad intelectual en los negocios. Lo realizaremos el próximo 23 de julio y posteriormente tenemos un taller que realizaremos el martes 4 de agosto, cómo crear un modelo básico para gestionar la innovación en tu empresa. En realidad son apuestas interesantes de conocimiento muy práctico y aplicado para empresarios, emprendedores interesados en la innovación productiva y pues en este momento contando con el apoyo y el acompañamiento técnico del CTA, quien también pues es proveedor de conocimiento en nuestro proyecto, con toda su experiencia que tiene precisamente en todos los temas de innovación productiva, en los temas empresariales, en los temas de gestión del conocimiento. Entonces, para nosotros ha sido muy valioso los aportes que nos ha realizado el CTA en esta primera ronda de talleres que hicimos con ellos. Un poco la ronda, después continuaremos nuevamente en algunos otros talleres con el CTA. Por ahora, pues, hoy digamos como que se cierran esta primera ronda de talleres, agradeciendo también al CTA por la participación, por el acompañamiento. Han sido talleres en realidad muy constructivos, muy interesantes, para que el que los escuche los pueda aplicar y sean guías claras para encontrar formas de ver la innovación en su empresa. De eso se trata el día de hoy. Norman, mucho gusto. También, pues, obviamente, toda tu experiencia, súper interesante que nos puedas aportar aquí con tus conocimientos. Y bueno, estamos ahí pendientes a la reunión. Ya podemos comenzar, Andrés. Damos entonces la palabra a nuestro especialista Norman Velázquez, a quien saludamos. Norman, bienvenido, adelante. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento y muy orgulloso de hacer parte de este proyecto.
y de acompañarlos en esta sesión final de esta primera etapa del proceso, en la que vamos a aprender cosas muy interesantes sobre la gestión del cambio aplicada al desarrollo efectivo de los proyectos. Me confirman, tengo retorno en este momento, que a veces los micrófonos le juegan a uno triquiñuelas. ¿Se está oyendo bien? Te escuchamos bien, Norman, adelante. Perfecto. Sí, Norman. Vale, entonces Marcela de Connect, Andrés, muchísimas gracias por esta invitación, contento de estar con ustedes y invitarlos en torno a esta reflexión que es muy aplicada, que es muy ejecutiva para que los proyectos se puedan desarrollar de una manera efectiva. Cuando hemos tratado de definir qué es gestión del cambio, hemos llegado a la conclusión de que gestión del cambio, tal vez en un lenguaje coloquial pero directo, es cómo hacer que la gente haga lo que uno quiere que hagan ellos queriendo. Suena como a trabalenguas, pero es así. ¿Cómo hacemos que las personas se sumen voluntariamente, con toda la pasión, con todo el compromiso, con toda la dinámica, con todo el conocimiento, con toda la voluntad a el logro de un proyecto, ellos queriendo? Y resulta que la gerencia de proyectos y la gestión de proyectos ha evolucionado muchísimo, sobre todo en los campos técnicos, en los campos ingenieriles, en los campos de herramientas tecnológicas, en los campos de definición de proyectos y objetivos. Y precisamente PMI, Project Manager Institute, a nivel mundial, tenía 9 componentes a través de los cuales se puede gerenciar un proyecto para lograr su desarrollo efectivo. Y justo hace 2 o 3 años máximo, vincularon un módulo número 10. Aquellos de ustedes que estén certificados o se estén certificando en gerencia de proyectos por PMI, saben que antes el cuadernillo, el book de PMI, traía 9 componentes, 9 campos, y ahora se le sumó hace 1 año y medio, 2 años máximo, un 10º módulo, y ese módulo es precisamente que recibe el nombre de este programa de hoy, gestión del cambio. Entonces aquí la reflexión es muy interesante porque antes había el módulo de riesgos, cuáles son los riesgos que corre el proyecto, un módulo de recursos donde se tienen en cuenta todos los elementos que se van a necesitar para poder desarrollar el proyecto, un módulo sí de talento humano, de gestión humana, en la que se vinculaban las hojas de vida de los expertos. Había inclusive un módulo de comunicación en el que se definían cuáles eran los canales de comunicación entre las personas y las comunidades que hacían parte de un proyecto. Pero faltaba el módulo de gestión del cambio. Porque es que el módulo de gestión del cambio es el módulo a través del cual, con una serie de herramientas y estrategias y de técnicas que hoy vamos a abordar, uno logra que las personas de la comunidad que hacen parte de un proyecto se sumen voluntariosamente, entusiastamente, en pos de lograr el propósito del proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, los quiero invitar a que se hagan la imagen de que tenemos nuestra empresa en estos componentes que les compartimos a continuación. Quiero adelantar aquí, hacer dos pequeños avisos parroquiales. El primero es que estas memorias van a estar al servicio de ustedes, las memorias, las lecturas y las presentaciones, y también que por favor deben registrarse en el chat de esta charla para llenar completamente el registro de su asistencia. Recuerden que todo esto se ejecuta con dineros públicos y los dineros públicos son nuestros y son sagrados. Entonces, para que este tipo de programas y proyectos se sigan repitiendo, es fundamental que todos nos inscribamos, diligenciemos los formatos de inscripción de manera completa, de tal manera que primero nos sigan invitando, nos sigan teniendo en cuenta, y segundo, poder sustentar la inversión de estos recursos. Y lo otro es que los invitamos también a través del chat que vayan formulando sus preguntas. A medida que va pasando la charla y el taller, puedan abiertamente hacer allí sus preguntas, y a partir de las 11:30, 11:35 de la mañana, es decir, más o menos en hora y media, vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas que ustedes tengan o a establecer una conversación con ustedes. Entonces, regreso a la diapositiva actual. Para uno poder hacer una mejora, necesita saber claramente dónde está hoy. Es decir, es maravilloso mirar hacia el futuro, ver a dónde quiero llegar, diseñar una visión y concretar esa visión, materializarla, pensando en los recursos. ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo voy a estar? ¿Con qué gente voy a estar? ¿En qué situación económica? ¿Con qué equipos? ¿Con qué instalaciones? ¿Cuál es el logro que quiero tener en esa fecha futura del logro del desarrollo? Pero además de tener ese futuro así estructurado de una manera clara, yo tengo que tener un propósito. Y el propósito es la razón por la cual yo debo transformarme de lo que soy hoy a lo que quiero llegar a ser mañana.
Cuando los seres humanos tenemos claro el propósito, la razón por la cual, la situación obligada que debe ser transformada, inmediatamente nos hacemos conscientes y nos empoderamos del cambio y entregamos a cambio nuestro conocimiento, nuestra voluntad, nuestro compromiso. Peter Drucker, que es un escritor muy famoso del área administrativa, tenía una frase muy bonita que dice: gánate el corazón de los hombres y pondrán a tu servicio sus manos. Y allí lo que quiere comunicar Peter Drucker no es otra cosa más que si yo logro ganarme, el corazón es la pasión, el amor, el compromiso, la conciencia, la persistencia, la innovación, la creatividad, el pensamiento, la presencia, la puntualidad, la honradez. Si yo me quiero ganar eso de una persona, tengo que tener claro con ella sintonizados en cuál es el propósito, cuál es el problema que tenemos que resolver y cuál es el propósito, la razón por la cual debe ser resuelto el problema. Cuando la gente se vincula de esa manera a un proyecto, inmediatamente nos pone a nuestro servicio sus manos. Estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo de que la mayoría de los programas y de los proyectos que emprendemos en nuestras organizaciones no llegan a feliz término por problemas de personas. Es decir, muchos proyectos se ejecutan y tienen el dinero, tienen el tiempo, tienen los recursos tecnológicos, tienen los edificios, la infraestructura, pero falta el compromiso de las personas. Generalmente esa competencia blanda, ese componente blando que somos las personas, somos los que somos responsables de que los proyectos se ejecuten o no. Hay una organización que se las voy a mencionar repetidamente en la charla, se llama PROSI, Professional and Scientific Change. También existen otras organizaciones a nivel mundial especializadas en el estudio de gestión del cambio que los invito a que las consulten. Dentro de las memorias de este taller hay varias lecturas que también los invito a que las lean para que se hagan conscientes de estos componentes que estamos enunciando, que los van a llevar a entender que no cambian las empresas, no cambian los proyectos, cambian las personas que hacen parte de las empresas y de los proyectos. Es decir, esa competencia de la resiliencia, de la capacidad de asumir un golpe, una situación complicada o en contra, y asumir una postura de cambio frente a ella, no es de una máquina, no es de un equipo, no es de un edificio, no es de un mueble, es de las personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este diagrama, que es como un radar, en el que diagnostiquemos cómo está nuestra organización hoy, en todos los aspectos, en lo gerencial, en recursos humanos, en el área jurídica. Ahí están muchos aspectos enunciados, seguramente ustedes lo puedan enriquecer aún más. Y este diagnóstico no puede ser únicamente del gerente, o de la mesa directiva de la empresa, o de los altos mandos, o de los mandos medios o de la base. Debe ser un diagnóstico 360 grados de toda la organización, en la que caigamos en cuenta todos cómo estamos, de 0 a 10, cómo estamos autoevaluándonos en el desempeño de esas áreas. Muy seguramente cuando logren hacer esta valoración, esta figura se va a transformar, pues si su empresa se encuentra en un total desarrollo de todas estas competencias, pues la gráfica que nos va a dar es la gráfica exterior del punto 10. Pero muy seguramente en algunos componentes saquemos 1, 3, 5, 7, 9, vamos poniendo un puntico en cada lugar y luego esos puntos los unimos con una línea recta. Y eso nos va a dar como una gráfica de cubrimiento de área. Y claro, aquellas áreas que tengan más cercano el valor a 10 son las que tenemos el mejor desempeño y aquellas áreas más cercanas al 0 son las que tienen más pobre desempeño. ¿Cuál es el paso a seguir? Un plan de mejora. Un plan de mejora sobre esa área que necesitamos cambiar. La siguiente herramienta que les queremos entregar y enseñar a manejar es una herramienta maravillosa. Se llama ERIC. ERIC traduce eliminar, reducir, incrementar y crear. ERIC es una herramienta que sale en el libro, sale enunciada y sugerida en el libro La Estrategia del Océano Azul, que muchos de nosotros ya la conocemos, y también Eric Rice en el libro Lean Startups la menciona. El ERIC es una herramienta de diagnóstico espectacular. Una vez que hemos hecho el diagrama anterior, ¿sí? el radar anterior de la organización, detectamos en cuál área de esas es el que estamos fallando. Estamos fallando en seguros y cumplimiento, que es un área que tengo que decirlo, es muy pobre en Colombia. Solo empresas medianas y grandes o muy grandes tienen cubiertos todas sus necesidades de asegurabilidad y de cumplimiento, compliance, que es un nuevo término a nivel mundial, en función de que las empresas solo contratan con nosotros si estamos en capacidad de cubrir y de cumplir aquello que nos comprometimos en un contrato. También estoy seguro que en gestión ambiental podemos tener unas calificaciones lamentablemente no tan altas. Muy seguramente somos buenos en lo productivo,
en la parte de producción, en la parte de logística y distribución. Este gráfico es un gráfico muy valioso porque si lo hacemos de manera sincera, en 360 grados, con todos los públicos de la organización, internos y externos, ¿qué les parecería de maravilloso hacer una reunión? Puede ser ahora virtual, perdón, con el tema de la pandemia, el confinamiento que tenemos, con algunos de nuestros proveedores y que los sorprendamos diciéndoles, ¿por qué no me calificás? ¿Cómo me ves vos desde afuera? Que nos reuniéramos con algunos de nuestros clientes más fieles y les preguntamos, ¿por qué no me calificás? Contame cómo me ves vos desde afuera. Pero más aún con aquellos clientes insatisfechos. Un cliente que sí tenga rabia, pereza, incomodidad y que nos califique con acidez, porque esa acidez es la que nos va a permitir saber realmente cómo estamos y de ahí poder partir hacia el lugar que queremos llegar. Entonces, este ERIC es una herramienta muy potente, como les manifiesto, una vez que hemos detectado una de esas áreas o varias de esas áreas que debamos mejorar. A esa área que necesitemos mejorar, el paso siguiente es que le hacemos la aplicación de esta herramienta. ¿Cómo funciona ERIC? ERIC tiene dos componentes rojos en la parte superior que se llaman factores críticos de fracaso. Y abajo tiene dos componentes, uno verde y uno morado, que se llaman factores clave de éxito. ¿Cómo se aplica el ERIC? Con respecto al área, por ejemplo, ya lo mencioné, cumplimiento, seguros, qué pólizas de seguros tenemos, estamos cubiertos, cumplimiento. Con respecto al área ambiental, nuestro modelo de producción más limpia, si es adecuado o somos altamente contaminantes. Cogen un área de esas, la que tenga menor calificación, y se preguntan con todo su equipo de trabajo en las diferentes áreas, insisto, con proveedores que también son públicos de interés, insisto, con algunos clientes nuestros, sinceros, cercanos, tanto satisfechos como insatisfechos, y les decimos cuáles aspectos de ese componente que queremos evaluar deberíamos eliminar definitivamente. ¿Qué significa eliminar? Que nunca más puede volver a suceder. Me explico, tomamos el área comercial y decimos, hombre, en el área comercial vamos a tomar nota de 3 a 5 aspectos que queramos mejorar y que nunca más puedan volver a pasar. Es decir, por ejemplo, dejar llamadas telefónicas sin contestar, dejar correos electrónicos sin contestar antes de 24 horas, dejar de contestar solicitudes de cotización de clientes. Esa situación hay que eliminarlas. Eso nunca más puede volver a suceder. Entonces se enuncia ahí en la parte superior roja donde dice eliminar. Insisto, anotan de 1 a 5 aspectos. Pasamos ahora a reducir. Reducir es un componente muy curioso porque reducir son también situaciones que deberíamos eliminar, pero por alguna razón no se pueden eliminar del todo. Es decir, me explico. Por ejemplo, nunca más podemos dejar ningún correo electrónico de solicitud de cotización de cliente sin ser contestado. Eso sí lo podemos eliminar. Nos ponemos todos en la tarea de hacerlo. Pero por ejemplo, nunca más vamos a dejar de no atender las llamadas telefónicas. Muy complicado. Sobre todo cuando nos llaman 250 clientes a la vez y nuestra planta telefónica no tiene la capacidad para atender las 250 llamadas. Entonces, esa situación que se debería eliminar, totalmente eliminar, ya no la eliminamos, sino que la vamos a reducir. Entonces vamos haciendo adecuaciones, por ejemplo, mejoramos la planta telefónica para que le entren un mayor número de llamadas a la vez. Segundo, vamos reduciéndola. Nos entrenamos nosotros mismos y a nuestro equipo de trabajo para que sea más efectivo en la atención de llamadas telefónicas, que reciban la llamada, que tomen nota del dato, que redireccionen la llamada. Bueno, entonces eliminar es que podemos retirar del todo, reducir es que quisiéramos eliminar, pero no se puede eliminar. Entonces las vamos reduciendo. Esos son los dos factores críticos de fracaso de ese aspecto en particular que nos dio bajita aquí la calificación. Entonces ese aspecto en particular le aplicamos el ERIC y nos vamos a hacer eliminar y reducir. Vamos ahora a incrementar, que es el componente verde de la parte inferior. ¿Qué es incrementar? Incrementar, ojo con esto que es muy importante, incrementar no es lo que debemos hacer bien, no. Incrementar es anotar cuáles son aquellos aspectos que hoy estamos haciendo bien en nuestra organización con respecto al tema que estamos abordando. Entonces ya dijimos que podíamos tomar el tema, por ejemplo, de la gestión comercial. ¿Qué vamos a incrementar? Hombre, todos los días, todos los comerciales hacen en promedio 25 llamadas telefónicas cada uno. Y la meta es hacer 25 llamadas telefónicas. Hombre, lo venimos haciendo muy bien, entonces se pone incrementar. Nunca más vamos a dejar de hacer menos de 25 llamadas. Hoy en día,
Esas llamadas están cubiertas por correos electrónicos, por contactos vía WhatsApp, por contactos vía redes sociales, por el chat de la página web. Entonces, si lo estamos haciendo bien, aquellos aspectos que estamos haciendo bien hoy, aquí y ahora, los anotamos ahí. Porque no solo se trata de que nos demos varilla, de que nos miremos en aquello que estamos mal, sino también que se trata de exaltar lo que estamos haciendo bien. Entonces también anotamos de 3 a 5 aspectos que hoy estamos haciendo bien en el proceso que estamos abordando. Por último, tenemos el componente de crear. Este componente de crear es muy interesante porque es un componente innovador, es un componente de solución, es un componente de acción de mejora. Es decir, en crear tomamos el aspecto más grave de los que tomamos en eliminar o en reducir, y en crear nos vamos a inventar una estrategia de cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a lograr eliminar esa situación que nunca más se debe repetir, cómo vamos a lograr reducir esa situación que se debe ir reduciendo. Insisto con el tema de llamadas telefónicas, manejo de redes sociales, manejo de página web. Es importantísimo tener entrenado a todo el mundo para que sepa contestar, para que sepa construir historias, para que sepa hacerle seguimiento a los clientes, para que se invente historias que generen engagement, enganchamiento en los clientes y con ello que nos convoquen más seguidores, pero también necesitamos lograr en el caso comercial que tengamos todos un mismo discurso comercial que sea altamente efectivo y logre cierres de venta, porque recuerden que ya en la nueva tecnología pasamos de las ventas tradicionales a unas ventas 4.0, las llamo yo, que son intervenidas por nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en las que llaman al cierre de la venta y call to action, es decir, ¿cómo hago yo para que después de a un cliente los contacto vía redes sociales y motores de búsqueda, ya sea por medio de SEO o SEM, a ese cliente? ¿Cómo hago que se vuelva follower? ¿Qué historias le cuento? ¿Qué imágenes le envío? ¿Qué videos? ¿Qué portafolios? Y una vez que es follower y me está siguiendo, ¿cómo hago que se enganche conmigo, que me responda, que me mande textos, que me busque por el contacto privado? Y una vez que lo tengo enganchado, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo monetarizo? ¿Cómo vuelvo dinero esos contactos? Entonces hay que saber, hay que tener discursos comerciales altamente efectivos que lleven a que haya un call to action, de tal manera que la persona con la historia, con la respuesta que yo le dé, inmediatamente vaya al carrito de compra, hunda botón de pago y haya la compra efectiva. Entonces, ahí, por ejemplo, hice el desarrollo en crear de cuál sería la estrategia para eliminar o reducir una situación en el área comercial. Entonces, aquí les quiero dar como un respirito para que recapitulen. Lo primero es que tenemos un modelo de diagnóstico. En este caso yo les propongo este diagrama de radar o de araña o de telaraña, en el que ponemos todos los componentes que hacen parte de nuestra organización. En este diagnóstico debe ser al 100% en 360 grados en todas las direcciones, es decir, los jefes se evalúan entre los jefes con subalternos, los subalternos a los jefes. Ya los invité a que metieran allá los proveedores. Por favor, no dejen por fuera a los proveedores. Los proveedores poseen una enorme cantidad de información que está en manos de la competencia. Es decir, el proveedor es mi canal de comunicación más claro con la competencia. Él sabe que está comprando la competencia. Él sabe que le está pidiendo la competencia. Y obviamente sin romper ninguna regla de sigilo o de privacidad, me puede alertar frente a cambio de equipos, cambio de insumos, cambio de proveedores. Cambio de proveedores internacionales, en este caso, para importar equipos o maquinaria o insumos. Entonces, identifico con una calificación de 0 a 10 en qué área de estas estamos bien o mal en la organización. Los factores más críticos, los más graves, les hacemos un plan de mejora. A los factores mejor calificados, un plan de sostenimiento o de mantenimiento. El paso siguiente es entonces pasar al ERIC, en el que abordamos uno de esos componentes, cada uno por aparte, y decimos de esa situación en particular que nos está pasando en ese componente de los seguros, de productividad, de innovación, del área comercial, de medio ambiente, de producción más limpia, ¿qué situaciones debemos eliminar hoy sin más excusas? Definitivamente, ¿cuáles se deben ir reduciendo? ¿Cuáles debemos mantener, que son las de incrementar? Y crear es qué nos vamos a inventar para resolver esa situación. Entonces, una vez aplicado el ERIC, va pasando como un efecto de tamizaje o de embudo y vamos decantando aquellas mudas, aquellos factores que deben ser transformados dentro de la organización. Y en ese orden de ideas,
pasamos entonces al do it. Pasamos del ERIC, que era eliminar, reducir, incrementar y crear, al do it, que también es otra herramienta que está mencionada en el libro La Estrategia del Océano Azul y también por Eric Rice en su libro Lean Startups. Do it traduce en inglés, pues como todos sabemos, hazlo, efectivamente, ejecútalo. En español tiene una traducción muy bonita y es definir, observar, idear y transformar. Este do it es el paso mediante el cual aquel aspecto que yo detecté que debo cambiar en mi empresa, un aspecto que debe ser transformado, ¿cuál va a ser el plan que yo voy a abordar para poderlo transformar? Entonces aplicamos el do it que tiene estos componentes, definir, observar, idear y transformar. Una vez hemos designado o elegido un componente a mejorar, le aplicamos el ERIC. Una vez tenemos ese ERIC bien clarito, venga, un dato que me faltó importante, ¿cómo se llena el ERIC? Con datos cualitativos y con datos cuantitativos. Es decir, en el ERIC yo escribo una pequeña frase donde cuento la historia, pero por favor esa frase sopórtenla con un indicador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, debemos reducir el número de llamadas perdidas en mi contacto telefónico en un 10%, en un 20%, en un 15%. Entonces hay que colocar el aspecto, pero también la variable cuantitativa. Una vez hemos hecho esto, identificamos qué tipo de proyecto vamos a ejecutar con esa situación que queremos mejorar. El proyecto puede ser de niveles de calidad, de manejo de inventarios, de racionalización de costos. Si es un proyecto de mejoramiento, si es de crecimiento, puede ser un proyecto de desarrollo de nuevos mercados, de desarrollo de nuevos productos o procesos, por ejemplo, de internacionalización. Es decir, ustedes deben identificar el proyecto, de qué se trata, cuál es el objeto del proyecto. Allí les coloco empresa o proceso número 1, empresa o proceso número 2, porque el ERIC y el DUI, claro, se pueden aplicar al interior de una sola empresa o se puede aplicar también al interior de un clúster, de un encadenamiento productivo. Es decir, varias empresas pensando en común cómo vamos a resolver una situación a través de asociatividad empresarial. Una vez que tenemos este componente del do it, lo vamos a desglosar. Entonces, mire qué tan chévere que a ustedes les van a quedar las memorias para que puedan aplicar tanto el diagrama de radar para identificar problemas en su empresa, van a aplicar el ERIC para coger esa situación puntual y desglosarla con la parte cualitativa y cuantitativa, y ahora van a pasar al do it, que es esa situación que deben mejorar, la van a volver un problema y la van a volver un proyecto claramente identificable. Entonces el do it tiene estos componentes de definir. En definir, lo que nos invitan los autores es delimitar el problema. ¿Cómo se delimita un problema? Hay autoridades académicas e investigativas y empresariales que sugieren que cuando estamos de acuerdo en una empresa, cuando estamos de acuerdo en cuál es el problema que tenemos, ya más de la mitad del problema está resuelto. ¿Me explico? ¿Es cierto o no? Ustedes me darán la razón, que cuando estamos haciendo plan de desarrollo de la empresa, son peleando las diferentes áreas de la empresa por a cuál área le van a dar más presupuesto para el año siguiente, a cuál área le van a asignar más presupuesto para poder ejecutar proyectos en el periodo siguiente. Eso es un error, porque es que la empresa no es como en la época feudal, un rey con una serie de nobles, cada uno con su castillo y su latifundio y su pequeño pedazo de tierra de producción para pagar el impuesto al rey. Una empresa es un ente transversal, por eso se llama organización, es un organismo vivo que depende de todos los componentes vivos de la misma organización. Por eso, cuando asignarle un presupuesto a sistemas, o un presupuesto al área jurídica, o un presupuesto a logística y despachos, tenemos que ponernos de acuerdo todos. Es decir, contabilidad también tiene que decir qué tan bueno que le están asignando esa plata a sistemas, lo necesitamos. O la parte de ventas, debe decir, maravilloso que este año no sea ventas el que tenga el presupuesto y no sistemas, porque necesitamos actualizar los sistemas, porque somos todos partes de un mismo cuerpo. Entonces, en este primer componente de definir, debemos delimitar el problema. La manera más clara y más ejecutiva para delimitar un problema es hacer una breve descripción. Albert Einstein decía que por complejo que fuera un problema, si uno no era capaz de explicarlo de una manera sencilla, todavía no entendía el problema. Es decir, la única manera que yo puedo demostrar que domino una situación, que tengo claro un problema, es cuando soy capaz de explicarlo de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera concreta. Entonces,
Este primer componente de definir, les advierto que se les va a tomar un tiempo y tienen que ser muy generosos en escuchar a las personas para que entre todos quedemos de acuerdo que el problema está bien definido. Una de las herramientas más útiles para definir el problema son las W question. Ahí están: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. Entonces ustedes fácilmente podrían colocar las preguntas en una columna: qué, quién, cuánto, cómo, cuándo, con qué, por qué, para qué, quiénes. Y al frente, con respecto al problema, colocar la respuesta. Cuando ustedes borran la pregunta de qué, quién, cuándo, cómo, les queda un párrafo en el que está definido el problema. Si lo hacen de manera concreta, clara y directa. Insisto, esto se debe hacer con todos los públicos de la organización. Me dirán: Norman, muy complicado ponernos a conversar a todos, todo el mundo piensa diferente. Precisamente eso es gestión del cambio. Poner a que las personas sumen con su manera de pensar a resolver los problemas de la organización. Y obviamente tiene un enorme componente de innovación, porque va a generar múltiples y variadas ideas que pueden llevar a cabo la solución de un problema. El segundo componente se llama observar. Hombre, si yo ya tengo claramente delimitado el problema, si para mí es totalmente claro, yo soy capaz de decir en 2 o 3 renglones cuál es el problema grave que tiene mi proceso en la empresa, y cuando lo cuento todo el mundo le queda claro y me lo entiende, ya tengo claro el definir. Ahora vámonos a observar. ¿Qué hacemos en observar? Cuando yo tengo la capacidad de tomar una lupa, como aparece ahí, y en esa lupa yo miro el problema y soy capaz de desglosar cuáles son las causas del problema, qué da origen al problema, dónde nace el problema, qué ocasiona que ocurra el problema. Segundo, síntomas, cómo se manifiesta el problema. Y tercero, efectos, qué impactos produce el problema. En este segundo componente, que se llama observar, y que parece tan sencillito y que gráficamente allí puede parecer tan fácil de llenar, también les tengo que hacer la advertencia: sus equipos de trabajo se van a quedar un rato largo discutiendo si una cosa es una causa, si es un síntoma o si es un efecto, porque no tenemos desarrollada la capacidad de pensamiento crítico. Y ustedes lo saben, las pruebas PISA, las pruebas ICFES, todas las pruebas que le hacen a nuestros estudiantes universitarios y de bachillerato, dan que nuestro pensamiento y razonamiento es muy pobre. No tenemos un buen desarrollo en eso. Por eso a las empresas nos toca la labor de alfabetizar a nuestros colaboradores en pensamiento crítico. Pensamiento crítico es la capacidad que yo tengo de desglosar, de identificar, de separar qué es una causa de un problema, qué es un síntoma de un problema y cuáles son los efectos que genera el problema. Me explico. Cuando ustedes ya tienen definido el problema en 3 o 4 renglones y para todo el mundo es claro que ese es el problema, y ya que ese es el problema más grave, ese es el problema que debe ser resuelto, ya con eso definimos el propósito, porque la gente se suma a que ese problema sea resuelto. Ahora se pregunta a la gente: ¿y cómo lo resolvemos? Entonces, para poderlo resolver hay que definir causas, síntomas y efectos. Aquí viene una pregunta bien importante. Cuando yo tengo identificadas las causas, los síntomas y los efectos, ¿a cuál de esas 3 columnas me dedico yo a resolverla para que se agote el problema, para terminar el problema, para acabar el problema? ¿Qué debo atacar yo? ¿Ataco las causas? ¿Ataco los síntomas? ¿O ataco los efectos del problema? Y aquí la respuesta pareciera ser muy clara, pero tampoco lo es. Es como entre el blanco y el negro hay una cantidad, una gama enorme de colores grises. Hombre, cuando la empresa tiene la capacidad económica, tiene los recursos de personas, de laboratorios, de equipos, de instalaciones, de máquinas, de dinero y de tiempo, muy seguramente la empresa tenga la capacidad de destinar los recursos, todos los que acabo de mencionar, no solo el dinero, para que de una vez matemos el problema, para que de una vez se acabe la causa del problema. Sería lo ideal, ¿cierto? O sea, lo ideal es que si yo me enfermo, haya un medicamento que me mate las causas de la enfermedad, luego yo ya no tengo ni síntomas, ni sigo sufriendo los efectos. Pero la verdad es que muchas empresas no tenemos el tiempo, no tenemos el dinero, no tenemos el personal capacitado, no tenemos los equipos, no tenemos las instalaciones. Entonces nos toca tomar decisiones, por ejemplo, de que
lo que vamos a atacar, perdón, son los síntomas, que es un poco, me perdonan la expresión, como maquillar el problema. O sea, ataquemos los síntomas para que dejen de generar esos efectos tan negativos, pero todavía no tenemos cómo resolver del todo la causa. Y el tercer escenario, que es el menos sugerido, que también hay empresas que obviamente por falta de recursos, de personas, de plata, de dinero, de equipos, de tecnología, de instalaciones, se dedican a maquillar, a sobreponerse solamente en los efectos, ¿cierto? Entonces, pues hay ejemplos muy claros en las plantas de producción, nos pasa con mucha frecuencia, que llega uno a una planta de producción y en época de invierno, pues hombre, no pueden con las goteras en el techo de la planta de producción, pero en época de verano no pueden con el calor por las láminas de zinc que hacen parte del techo de esa instalación. Entonces uno diría, hombre, ese problema, ¿cómo resolvemos el problema de altas temperaturas? Pues si queremos atacar las causas, había que retechar y hacer unos nuevos techos que generan un costo grande, que hay que parar la planta de producción, que fuera de eso, si no está produciendo, no está generando recursos, luego tenemos el dinero para parar la planta de producción, para cambiar el material con el que se va a techar, para construir unos sistemas de ventilación natural o de ventilación mecánica. Ay, pues tenemos la plata, matemos el problema de una vez. Eso lo debieron haber pensado inclusive los que construyeron la unidad donde está mi bodega. Lo debieron haber pensado. Pero todos sabemos pues que hay veces no ocurre así. Hombre, lo segundo, no, pues no tenemos el dinero para cambiar el techo, fuera de eso este local no es mío, yo tengo es que atenuar esos síntomas. Entonces le colocan unas protecciones con unos papeles laminados térmicos que lo que hacen es que asumen una parte del calor y a veces sale mucho más costoso hacer el techado y la protección de ese techo con esos materiales que realmente el beneficio que se obtiene de reducir la temperatura. O tercero aún, peor, en el tercer escenario, después, hombre, pongamos unos dispensadores de agua fría para que la gente cada que necesite tomar agua, pues hidrate. Estoy dando un ejemplo general de cómo resolver el problema desde las causas o desde los síntomas o desde los efectos. Ideal atacar el problema siempre desde las causas. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de diseñar un proyecto, el proyecto debe ser diseñado desde el principio con todos los componentes de riesgo. Eso lo manda PMI, Project Manager Institute, y nos ayuda a pensar cómo desarrollar el proyecto para que sea sostenible y sustentable. Es decir, que no afecte el entorno, el medio ambiente, respete la herencia futura a otras generaciones y segundo, que sea sustentable, económicamente viable en el tiempo para la organización. Después nos vamos para ahí, de idear. Ya tengo el problema definido, ya sé dónde se origina el problema, cuáles son sus causas, sus síntomas, sus efectos, y ya como que voy pensando en idear cuál de esos tres componentes voy a atacar. Entonces en idear debo desarrollar una forma como yo voy a atacar esa situación que quiero resolver, sea que sea causa, síntoma o efecto. Y aquí es donde insisto que tenemos que ser amplios y democráticos. Hay que entrenar a todo el personal de la empresa en pensamiento crítico. Hay que formar a todos los equipos de la empresa, a todas las personas de la empresa, en una cosa que se llama co-creación. ¿Qué es la co-creación o co-creation? Dicen los norteamericanos. Es la capacidad de crear con otros. En paisa lo decimos, 5 cabezas piensan mejor que una. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo. Otra cosa es dejar que 5 personas hablen abierta, generosamente, franca y sinceramente, sin tener problema de que si yo lo digo le choca a mi compañero o le choca al jefe, o que todos estamos de acuerdo siempre con lo que diga el jefe, porque como decimos aquí, el que manda, manda, aunque manda mal. No, cocreación es un modelo en el que cuando nos ponemos a pensar, todos somos iguales. Todos tenemos el mismo cargo, la misma función y la misma responsabilidad y los mismos compromisos, que es aportar ideas para resolver un problema. Y Design Thinking, que es todo el tema de metodologías a través de las cuales podemos entrar a identificar cuál sería el plano, el flujograma de pasos o de procesos o de etapas que debemos seguir para resolver el problema. Ahí está ideal. Una vez que tenemos definido el problema, lo tenemos profundamente observado, hemos identificado por cuál línea de acción nos vamos a definir, viene transformar, es decir, materializar esa idea. ¿Y cómo se materializa una idea? A través de un plan. Ahí sí, se diseña un pequeño plan donde pues su expresión más simple tal vez es la que expongo allí en la diapositiva y es, definimos el asunto que debe ser resuelto, a través de qué estrategia se va a resolver.
cuál es el método, cuál es la línea de acción que se va a emprender para resolver ese asunto. Las tácticas son el desglose del paso a paso que se debe seguir para que esa estrategia golpee al asunto y lo resuelva. Los recursos que vamos a necesitar para poder implementar ese paso a paso de las tácticas para que, siendo coherentes con la estrategia, resuelvan el asunto. Esos recursos deben ir valorizados en un presupuesto que nos va a decir cuánto tiempo y cuánto dinero y cuántas personas y cuántas instalaciones, equipos y qué socios estratégicos vamos a necesitar para resolver ese problema. ¿Y quiénes son los responsables? Pues las personas, las áreas y los grupos de trabajo que son responsables de ejecutar esa etapa, esa táctica de ese plan. Entonces miren cómo el DOIT es una tercera herramienta súper útil para poder materializar la gestión del cambio al interior de sus organizaciones. Cuando estemos implementando planes de acción, debemos advertirles que el cambio genera batallas. El cambio genera batallas. Hay frases que se han acuñado por ahí como al que no cambia, lo cambia el cambio. Y es porque estamos en un mundo dinámico, en un mundo que constantemente está cambiando, en una competencia que está buscando la manera de quedarse con el mercado y nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, gestión del cambio es comprender cuáles son esas etapas que tiene el cambio. Y allí debo volver a la expresión, no cambian las organizaciones, cambian las personas. Es decir, es fundamental tener claro que por una orden presidencial o de alta gerencia, de que la empresa debe cambiar a partir de hoy, la empresa no cambia. La empresa cambia cuando cada una de las personas que hacemos parte de la comunidad empresarial nos identificamos con el propósito, es decir, con la razón por la cual debe ser resuelto un problema. Nos identificamos con cuál es el problema que debemos resolver de primero, es decir, hacemos una priorización de problemas. Nos identificamos con la estrategia que se va a emprender. Nos identificamos con la tarea que a mí me toca asumir dentro de ese programa o proyecto para poder resolver el problema. Y a partir de eso, entregamos no el 100%, sino el 110 y el 200% de nuestra capacidad para que el proyecto salga adelante. Entonces, las batallas que tiene una organización son las siguientes. La primera, tenemos unos actores y tenemos unas batallas. Las personas, cuando les decimos que hay un cambio que efectuarse, tienen varios momentos. Primero, hay gente que se queja, hay gente que niega el problema, hay gente que dice, a ver, muéstreme cuál es el problema, pues cuál es, yo no veo ningún problema. Hay gente que es escéptica, ¿cierto? Dice, no, yo no le creo que ese sea el problema. Hay gente que tiene desconfianza, que dice, yo no creo en esta organización o en la entidad pública o privada, no creo que ese sea el problema, no estoy confiado en ello. Hay personas que todo lo contrario dicen, efectivamente hay un problema y debe ser resuelto, y yo creo que lo podemos cambiar. Entonces están en el nivel de esperanza. Hay personas que no solo están en el nivel de esperanza, sino que están comprometidas con un trabajo duro para resolverlo. Hay personas que están dispuestas a darlo todo hasta lograr el cambio total, resolver totalmente el problema de la organización. Hay personas que aceptan que debe ser asumido el cambio, y claro, hay personas que pueden estar en una etapa de estas, que son las 10 batallas del cambio, que es el logro debe ser sostenido en el tiempo. Entonces, aquí vienen los actores. Los actores del cambio dentro de la empresa empiezan siendo por los patrocinadores. ¿Quién es un patrocinador en una empresa? Un patrocinador para que el cambio se dé. Es un visionario. Es una persona que está convencida de que las cosas deben cambiar para mejorar. Y no solo está convencida, sino que patrocina, como dice su nombre. Pone de su propio corazón, pone de su esfuerzo, pone de su bolsillo para que las cosas se den. El segundo componente, el segundo actores que tenemos son los agentes del cambio. ¿Quiénes son los agentes del cambio? Aquellas personas que están dispuestas a comprometerse con que el cambio se dé. ¿Ustedes creen que estas personas que están dispuestas a comprometerse, en cuál momento de las 10 batallas están? Efectivamente, en el momento de la esperanza. Es decir, cuando el gerente, el presidente de la compañía, el director de un área o un colaborador de planta dice, hay un problema, debemos resolverlo.
Yo propongo que esta sea la forma de resolverlo y estoy dispuesto a comprometerme así. Y otras personas dentro de la empresa responden, yo te sigo, yo te creo, yo cuento contigo, yo creo en lo que estás diciendo, yo me le sumo a ese proyecto. A eso se les llaman agentes del cambio o creyentes. Y existen los objetos del cambio. Los objetos del cambio, objetivos del cambio, son aquellas personas que no están conscientes del cambio, que están en las etapas de queja, de negación, de prueba o hasta de escepticismo, ¿sí? Y como todos lo sabemos, nos encontramos en las empresas muchas de estas personas. A cada una de estas personas hay que tratarla de una manera particular dentro del proyecto, porque los proyectos son efectivos si logramos que todas las personas se sumen, entendiendo cuál es el problema que tenemos, cuál es el propósito o la razón por el que debe ser resuelto. Y tercero, ponen a disposición de nosotros todo el arsenal de su conocimiento, de su capacidad, de sus técnicas, de su maestría, de su manejo de equipos, de herramientas, con su estrategia, con su innovación, para que los proyectos sean resueltos. Aquí les traigo el personaje pues, que nos está atacando hoy, que es el COVID, esta pandemia, que nos pasó una cosa muy chistosa con la pandemia. Miren, ya llevamos ya 4 meses de pandemia, vamos para 4 meses de pandemia. Y este COVID lo que hizo fue que nos juntó a todos los actores en un mismo, en casi que en una misma columna. Me explico. Antes del COVID nos dábamos el lujo de que en la empresa hubiera patrocinadores y agentes del cambio y por allá atrás rezagados hubiera agentes o objetivos del cambio. Con el COVID a todos nos tocó reaccionar y decir, ok, sí, hay un problema, pero ya no hay tiempo ni de llorar, ni de quejarnos, ni de negarnos, ni de ser escépticos. Ya está aquí. Sí, miren, el presidente de Brasil ahora mismo que negaba que esto era una gripita, está hospitalizado con el COVID. Situaciones como esa, por ejemplo. ¿Qué hace el COVID? Nos unificó a todos en pensar, ya estamos metidos en el problema, ahora pongámonos de acuerdo cómo juntos vamos a salir de él. Y en ese orden de ideas pasó una cosa tenaz. ¿Saben cuánto era el tiempo de promedio para que una organización alcanzara un proceso de transformación cultural que llevara a pensar que era una empresa dispuesta o con la capacidad de cambio? Eran 240 días. A nivel mundial estaba tipificado, estaba estudiado que las empresas se tomaban en promedio 240 días para cambiar. Hoy en día el COVID no nos dio 240 días. Hoy en día tuvimos unas primeras semanas, 1 o 2 semanas de reacción. Algunas empresas mandaron su gente de vacaciones 15 días y cuando volvieron de los 15 días seguíamos en el problema y apenas estaba empezando el problema. Y nos tocó rápidamente transformar el modelo de negocio de la organización para que fuera sustentable, para que fuera rentable y para que fuera sostenible, obviamente. Entonces, debemos hacer una gestión de proyectos donde se transformen los procesos, pero también donde se gestionen las personas. Elizabeth Kubler-Ross es una persona muy especial que escribió muchos de estos libros que ven aquí publicados y ella nos plantea que el cambio tiene una curva. Esa curva que es como una raíz cuadrada, le digo yo, es una curva del cambio en la que se cruza productividad, actitud y competencias en el tiempo. Es decir, yo tengo un problema que debo resolver y yo me tengo que preguntar cómo voy a hacer para pasar del punto inicial a ese punto de llegada. Y no me lo tengo que preguntar solo como gerente, y no me lo tengo que preguntar solo como director de área, sino también como persona de base de la planta de producción. Valga aquí la cuña, los libros de Elizabeth Kubler-Ross se dedicó a estudiar toda la vida el proceso de paso a la muerte con enfermos terminales, y eso la llevó a tener un gran entendimiento de que la vida de los seres humanos no es plana, no es estática, sino que tiene dinámicas como esta curva, que es la curva del cambio, y que con mucha frecuencia uno sale de un problema para entrar a otro y resolver otro y pasar otro, y como lo único constante es el cambio, es inevitable. El viaje emocional del cambio es tan inevitable como necesario, porque la vida es eso, es un eterno transformarnos, es un eterno sacar lo mejor de nosotros mismos, es como un deportista de alto nivel, que todos los días, no por lograr la meta, entonces entrena menos, todo lo contrario, todos los días entrena más, se exige más para llegar a su máxima capacidad. Entonces, claro, cuando anunciamos un proyecto en la empresa, todos estamos felices, en un momento de optimismo total, diciendo claro que sí, lo vamos a lograr, que berraquera, traigan ese nuevo software,
hagamos el cambio de planta de producción, asumamos esta nueva línea de producto, abordemos ese nuevo mercado. Son muchos proyectos que tiene una empresa. Se tiene estimado en América Latina que en promedio las organizaciones emprenden entre 15 y 100 proyectos cada año. Es decir, cada empresa en América Latina en promedio emprende cada año entre 15 y 100 proyectos. Sumen todos los proyectos que asumen las áreas de sus empresas. ¿Cuántos proyectos asumen al año? ¿Cuántos programas de transformación de situaciones problemáticas asumen al año? Claro, ese optimismo homologado, que es que todos estamos de acuerdo en que tan bacano ese es el proyecto que debemos emprender, nos lleva a una movilización. Cuando empezamos a movernos hacia el cambio, empezamos a sentir que como es un escenario nuevo, no estamos seguros de cómo estamos viviendo ni qué nos está pasando, y entonces entramos en una etapa de negación, un estado de shock. Después, arrancamos una etapa muy curiosa de los seres humanos que se llama pesimismo desinformado, y es que empezamos a inventarnos futuros negativos, futuros apocalípticos, futuros que no le aportan a la gestión del proyecto, todo lo contrario, nos llenan de desesperanza. Entonces nos inventamos historias como, no, es que en esta empresa nunca hemos hecho esto, aquí nunca hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Cada que empezamos un proyecto, vea, si ve, para atrás, cada vez más para atrás. Entonces salen ese tipo de voces. Claro, hay que construir un puente que nos lleve de ese pesimismo desinformado aquí a un estado de ilusión, de esperanza y de desarrollo, y para eso hay que cursar un puente. Pero ese puente lo cursan las empresas que ya tienen un mejor nivel de madurez. ¿Sí? Las empresas que tienen un mayor nivel de madurez. Es muy importante, entonces, pasar de ese pesimismo desinformado, que viene después un regateo. Y entonces la gente empieza a decir, no, yo para qué me metí en esto, conmigo que no cuenten, así es siempre aquí, ellos allá proponen y diseñan, pero es uno el que tiene que empujar. Entonces empieza pues como un regateo. Voy a hacer aquí una breve pausa para recordarles, por favor, que en el WhatsApp, en el chat de inscripción, deben diligenciar plenamente el documento de registro para que quedemos identificados todos y obviamente puedan luego no solo recibir estas memorias, sino que los sigan invitando a nuevas charlas. Y que anoten sus preguntas, por favor, ahí mismo en el chat, para que a las 11:30 empecemos a dar respuesta de ellas. Después del regateo viene el rechazo. Pues conmigo que no cuenten. Si quieren que me echen, a mí no me contrataron para eso. Yo no le voy a jugar a eso. Después viene una desesperanza creativa. Es decir, nos empezamos a inventar situaciones mitológicas de cómo va a ser el desastre. ¿Y eso qué genera? Miedo. ¿Y ese miedo qué detona? Rabia. Y por eso cuando estamos en este estado, dentro de las empresas hay tanto conflicto, peleas y discusiones. Hago aquí un paréntesis, está pasando en nuestros hogares. La mayoría de los que estamos trabajando desde la casa, tuvimos en estos 90 días anteriores situaciones de roce y de conflicto, pero no porque uno odie a la señora o no quiera ver a los hijos, sino porque esta situación de miedo, de frustración que están generando los medios con este tema del COVID y la pandemia, hace que entremos en un grado de estrés, de desesperanza creativa, que nos imaginamos futuros apocalípticos, y eso genera que cualquier situación levanta la chispa y nos ponemos a pelear y a discutir entre nosotros. Lo mismo pasa en una empresa, lo mismo pasa en una organización. Y estoy aquí pensando que mi Dios es tan grande que nos envía, que nos hace pasar o vivir o sobrevivir a esta situación para que maduremos y crezcamos. Porque estoy seguro que cuando salgamos otra vez a la vida más o menos normal en la pospandemia, vamos a decir que muchas cosas que antes eran problemas ya no son problemas, porque estamos dispuestos a asumir el riesgo de superarlas. Ojo con este punto más bajo de depresión en un proyecto, porque es cuando el proyecto se puede morir. ¿Y cuando muere un proyecto? Cuando los que lo tienen que ejecutar lo abandonan. ¿Qué pasa entonces? Algunos de nosotros que somos promotores, patrocinadores del proyecto y promotores del cambio, ¿por qué somos patrocinadores de proyectos de cambio? ¿O por qué somos promotores de proyectos del cambio? Porque ya hemos pasado por ahí, porque ya hemos ejecutado tantos proyectos que ya sabemos que todos los proyectos tienen esta misma ruta. A la gente le da emoción, después a la gente le da susto, después la gente hace rechazo, la gente hace malos comentarios, la gente se llena de rabia, la gente empieza a pelear, a discutir, a regatear, y uno tiene que seguir estando ahí, empujando. Después viene una etapa de adaptación. ¿Cuándo se da la adaptación y la esperanza realista? Cuando por fin alguien
del proyecto aprende a manejar el software y entonces hace el trabajo más rápido. Cuando por fin alguien sabe manejar la máquina en la planta de producción y entonces le genera un menor desgaste físico y eleva los niveles de productividad. Entonces los demás dicen, vea que sí se puede. Si fulano fue capaz, yo por qué no. Perenganito de tal área ya sabe manejar el software. Ya no se tiene que quedar las Semanas Santas y los fines de semana haciendo los ajustes contables. Empieza la aceptación y la esperanza realista. Viene después entonces una adopción, y esa adopción es, venga que sí se puede, insistamos, estudiemos, apliquemos, desarrollemos la competencia, y obviamente viene un optimismo informado, y es que en lugar de estar desinformando con historias negativas y tristes, empezamos a contar historias de éxito, empezamos a divulgar. Aquí, por ejemplo, el componente de comunicación en un plan de gestión del cambio es tan importante, porque hay que estarle contando a la gente cómo estamos, dónde estamos, qué está viviendo el proyecto, qué indicadores estamos logrando, cuáles son las pequeñas historias de éxito que nos den esperanza. También tiene que ser muy franco y muy sincero, y si nos está yendo mal en el proyecto, ser muy claros y muy francos, y anunciar claramente cuándo nos hemos equivocado y qué debemos mejorar. Pasamos ese puente, y entonces cuando ya la gente ve que sí se logran las cosas y que ellos mismos las pueden aportar, genera compromiso y se logra la meta. ¿Y qué pasa cuando se logra la meta? Pasan dos cosas espectaculares. La primera, que efectivamente se logró la meta del proyecto, pero la segunda es que usted ya cuenta con un equipo de trabajo que conoce la experiencia de transformarse a él mismo para transformar un proyecto. Y aquí lo más indicado de forma inmediata es ponerle a ese equipo de trabajo otro nuevo proyecto, porque no puedo dejar que esas competencias que desarrollaron se duerman o se pierdan. Aquí con estos cuadritos en la presentación, lo que les preguntamos es, ¿en cuál etapa estás tú? ¿En cuál etapa de estas, en un proyecto en tu empresa, estás tú? Y vuelve e insiste, los proyectos se gestionan los procesos, pero también en la gestión de cambio se gestionan las personas. Para apoyarlos en el proceso de identificación del estado de nuestros colaboradores, les estamos entregando un test que ustedes lo pueden aplicar a todos los que van a ser parte de un proyecto para que identifiquemos cómo se encuentran ellos frente al cambio. Entonces, si cada uno de sus colaboradores y líderes llenan este test, les va a dar una calificación. Entonces, si en la calificación sacan de 0 a 17, son personas sin resistencia al cambio. Esos pueden ser promotores del cambio o agentes de cambio. Si les da baja resistencia, promotores, agentes de cambio. La mediana resistencia, hombre, no pueden ser promotores, pero pueden ser agentes de cambio. Si le da resistencia, entonces ya usted es objetivo del cambio. Si le da muy resistente, claro, a usted hay que abordarlo y enseñarle cómo cambiar su mentalidad, cómo perder el miedo, cómo llenarse de confianza. Todo esto a través de metodologías de coaching y de mentoring. Y por último, totalmente resistente, son esas personas, como dice un autor por ahí, Simon Sinek, perdón, psicólogo norteamericano. ¿Quiénes son los totalmente resistentes al cambio? Pues que ya tienen teléfono en la casa con teclado, porque ya no venden los de dial, los de ruedita. Esos son los totalmente resistentes, los que se niegan totalmente a cambiar. Entonces, este tipo de test que les estamos entregando les van a ayudar a identificar. ¿Cuándo se aplican estos test? Ya mismo. Es decir, su área de gestión humana debería tomar estos test y estarlos aplicando y mantener la información para saber nuestro equipo de trabajo, quiénes pueden ser promotores, quiénes pueden ser agentes del cambio o quiénes pueden ser objetivos. El cambio requiere que las personas dominen unas competencias. Dentro de esas competencias debemos preguntar cuáles tenemos nosotros y cuáles no. Hay competencias y hay habilidades. Dentro de las habilidades del hacer está, por ejemplo, la solución de problemas. Es decir, a nuestros equipos de trabajo hay que hacerles seminarios, hay que hacerles talleres, hay que darles formación, pero no solo formación académica de ponerlo a leer libros o ver películas. Hay que hacer talleres en los que la gente ponga en práctica esta competencia a través de expertos que los guíen en solución de problemas, para que la gente desarrolle la capacidad de pararse frente a una situación y resolverla. Segundo, negociación. La enorme habilidad que debe tener un agente de cambio de negociar con el que está restringido al cambio, con el que no quiere cambiar. Tercero, comunicación, obviamente. La gran capacidad
de estar difundiendo información y garantizar que los demás me entienden lo que yo estoy diciendo. Y por último, dentro de las habilidades del cambio, liderazgo. ¿Qué capacidad tengo yo para hacer que otras personas me sigan? ¿Cómo yo con el ejemplo seduzco a otros para que me sigan, para que quieran trabajar conmigo? E influenciar, que va muy pegado de la competencia de liderazgo, que es esa gran capacidad que tenemos de que los demás nos quieran imitar. ¿Eres tú un líder digno de ser imitado? Es decir, tú, tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar, ¿es digna de ser imitada? Y esta pregunta la hago porque hay líderes negativos. Hay líderes que se comportan mal, que son groseros, que insultan, que agreden, que maltratan, que no trabajan, que vagan, que no cumplen, y lamentablemente son líderes de lo negativo, que también influencian a otros para que los sigan. Por eso, si nosotros somos líderes positivos, tenemos que tener estas habilidades. Y también tenemos que tener unas competencias. El pensamiento sistémico, que es la capacidad de saber todo lo que yo hago, cómo afecta a los demás, pero también todo lo que pasa por fuera de mí, cómo me afecta a mí. Eso es pensamiento sistémico. El proceso que yo tengo de mi empresa, cómo afecta a los demás procesos de mi empresa, pero también los demás procesos, cómo nos afectan a nosotros. Esto lo entienden muy bien los que comprenden el concepto de cadena de valor. En una cadena de valor, los diferentes procesos van haciendo su mejor desempeño para irle agregando valor a los productos, a los servicios que van produciendo, y así al final sale un producto de muy alta calidad. El pensamiento sistémico es entender que yo le sumo al todo y que el todo me suma a mí, pero de igual manera yo le puedo restar al todo y el todo me puede restar a mí. Inteligencia social, la gran capacidad de establecer relaciones de valor duraderas en el tiempo. Es decir, yo tengo relaciones, tengo amigos, tengo gente que confía en mí, los tengo hace tiempo, estoy estableciendo constantemente nuevas relaciones de valor que generan valor para ambas partes. Orientación al logro, persistencia, perseverancia, mantener la vista fijada en el logro, en el objetivo, constancia, creatividad e innovación, la capacidad de inventarme nuevas maneras de hacer las cosas que garanticen un mejor resultado. Y por último, amplitud perceptual, que es tener los 5 sentidos abiertos al 100% en 360 grados. Es decir, un líder del cambio está despierto hoy, aquí y ahora. Y está despierto a recibir información del entorno y está despierto a entregarle información al entorno. Existe un desarrollo de competencias que es muy importante en el modelo, particularmente la Fuente CICESI, la gran universidad que queda en el Valle del Cauca, y tomado de estudios de ICESI detectamos que, claro, hay unas características y unas consecuencias del cambio, dependiendo de cómo la gente reacciona frente al cambio. Hay gente que tiene resistencia al cambio y esa resistencia pasa de una actitud o una disposición negativa a una conducta negativa. Es decir, la gente pasa de pensar mal a actuar mal, ¿sí? Por ejemplo, en el componente cognoscitivo son personas que todo el tiempo cuestionan, debaten y expresan dudas, pero con mala intención, porque expresar dudas con buena intención no tiene problema. Pero gente que todo el tiempo le está poniendo, como decimos aquí en Colombia, el palo a la rueda, que no deja que las cosas se ejecuten, se desarrollen, tiene una conducta negativa y claro, tiene una actitud y predisposición negativa. Segundo, componente emotivo, ya no del conocimiento cognoscitivo, sino de la emoción, de las emociones. Son personas que muestran apatía y pereza, que les da miedo, temor, que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, que hablan con rabia, que les molesta que les cambien el contexto y el entorno. Y por último, en esta resistencia al cambio, están los componentes conductuales, es decir, del comportamiento. Son personas que se burlan constantemente de lo que proponemos, que difunden desinformación, chismes, comentarios negativos y, por último, claro, entran en la postura de la no cooperación. Eso no me toca a mí, conmigo que no cuenten para eso, a mí no me contrataron para eso, yo sí no me le voy a sumar a eso. Entonces miren cómo hay actitudes del cambio, ¿sí?, que predisponen negativamente a las personas y claro, pasan del pensamiento y la palabra
a la acción, tanto en el componente cognoscitivo, es decir, en el conocimiento, cuestionar, debatir o expresar dudas, como en el componente emotivo, apatía, pereza, miedo, temor, y rabia, hasta el componente conductual, que ya es la acción, ¿sí? Que es la burla, la desinformación y la no cooperación. En el lado contrario está el lado positivo de la fuerza. El lado oscuro de la fuerza es el lado negativo. Este es el lado bueno de la fuerza de los Jedi. Actitud y predisposición positiva, una conducta positiva. En el componente cognoscitivo, entonces pasamos de cuestionar a apoyar, pasamos de debatir a convalidar y pasamos de expresar dudas a sustentar. Es decir, ven cómo se transforma, cómo uno puede notar quién es una persona que está dispuesta al cambio y hace parte de esta disposición positiva al cambio. En el componente emotivo, cómo se comportan las personas que están dispuestas a cambiar. Están motivadas, expresan seguridad, resaltan las consecuencias positivas de por qué estamos cambiando, tienen una visión futura esperanzadora y actúan con alegría. Y por último, en el componente conductual, es decir, ya en la conducta, en el comportamiento, las personas que son dispuestas al cambio tienen una exaltación positiva de los procesos. Mire que vale la pena cambiar, nos costó un esfuerzo, pero lo estamos logrando. Difunden buena información en lugar de chismes y cooperan y están empoderados del proceso. Claro, hay que llevar a las personas en que tengan un gran balance entre la emoción y el conocimiento, el querer y el saber. Por eso la comunicación tiene que ser amplia y constante y a todo el mundo hay que enterarlo de todo. Tenemos que tener desarrollar una resistencia porque ustedes y yo nos vamos a encontrar con personas negativas, con personas que tienen conductas, conocimientos y emociones negativos al cambio. Y nos tenemos que predisponer a transformar esas personas del lado oscuro de la fuerza al lado bueno de la fuerza. Está todo el tema de la resistencia, que es el deseo. ¿Cómo se mantiene la resistencia? Recordando el propósito. ¿Cierto? Recuerden que vale la pena esforzarnos porque, ¿sí? Y obviamente logramos un balance, una conexión efectiva de estos componentes y con eso llevamos a que la empresa se vuelva una comunidad que tiene la competencia y la disposición a cambiar. En un cuadro que les estamos dando en la presentación, los llevamos a pensar cómo se puede abordar cada uno de estos componentes. La emoción, lo conductual y lo cognitivo, y cuáles pueden ser algunas estrategias que se pueden desarrollar, por ejemplo, en lo emocional. No quiero. Entonces, con esas personas hay que escuchar inquietudes, mostrar los beneficios del cambio y promover constantemente la participación y el involucramiento desde temprano, para que se sientan tenidos en cuenta, mejor dicho. Con los que tienen una actitud de no puedo, ¿sí? Con los que tienen la actitud de no puedo, hay que hacer un trabajo muy importante con estrategias como identificar los gaps en términos de competencia. Es decir, cuando yo digo que no puedo, es porque no tengo el conocimiento ni estoy entrenado para eso. Entonces, ¿yo qué hago? Venga, hermano, le doy el conocimiento, venga, lo entreno para que su respuesta no vuelva a ser no puedo. Si es no quiero, es emocional. Si es no puedo, es conductual. Y obviamente no conozco, ¿cierto? Que es cognitivo, que es la gente que dice, no tengo claro por qué estamos haciendo esto, no sé para dónde vamos, no tengo claro yo qué tengo que entregar, pero una pregunta que es muy importante, se las digo acá. ¿Qué tienen por ganar las personas? Me explico. Nadie se va a someter al esfuerzo de una transformación que le va a costar, tiempo, que le va a costar esfuerzo, que le va a costar dolor, dedicación, estudio, transformación, no tiene un gran. Los norteamericanos le llaman a ese componente what is in it for me, ¿qué hay para mí? Aquí en Antioquia es una expresión que algunos detestamos mucho, que es ¿cómo voy yo? El CBY. Pues resulta que el CBY es fundamental para que una persona se disponga a cambiar. Me explico. Si una persona no tiene claro por qué se debe someter a un proceso de formación, de entrenamiento, de cambio de software, de cambio de instalaciones, si la persona no lo tiene claro, va a generar una disposición emocional negativa frente al proceso de cambio. Si está negativo emocionalmente, va a mostrar conductas, va a mostrar acciones negativas, de rechazo. Y si sigue así, pues le va a quedar grabado en la cabeza que cualquier cambio es negativo. Y entonces logramos todo lo contrario de lo que queremos con este proceso.
El cambio requiere unas etapas bien importantes. Esta es la curva de apropiación de la innovación, que tiene múltiples aplicaciones. Esta curva fue desarrollada en 1963 por un economista norteamericano y todavía tiene aplicación. Miren, ¿cómo logramos que en nuestra empresa haya un gran cambio? Primero, entendiendo que hay que subir una pendiente fuerte para poder en el tiempo lograr que la mayor cantidad de población de la organización esté dispuesta a cambiar. ¿Eso qué va a implicar? Empezando el proyecto, una gran inversión. Al final, no hay que hacer inversión, porque cuando la gente ya está convencida del cambio, ellos mismos se suman a apoyarnos. Esto tiene una explicación muy clara. Yo estoy seguro que muchos de ustedes siguen algunas redes sociales. ¿Cuánta plata se ganan ustedes por ser seguidores de alguno de esos influenciadores? Usted, ¿cuánto dinero se gana por ser seguidor de un influenciador? No se gana nada. A usted no le dan plata, usted recibe información, usted recibe chistes, usted recibe fotos, usted recibe ofertas, promociones, pero a usted no le pagan por eso. Y sin embargo, usted está tan motivado que usted redifunde los mensajes que le llegan. Lo mismo funciona con la curva de la apropiación de la innovación. En el caso de un proyecto de gestión del cambio, empezando el proyecto hay que hacer un esfuerzo muy grande porque la mayor cantidad de la gente comprenda el proyecto y se anime. O sea que ese esfuerzo grande implica unos costos grandes. Al principio se nos van a sumar voluntariamente una población del 2,5% de innovadores, que son aquellos que son los promotores y patrocinadores del cambio. Esta gente está dispuesta a anotarse a todo lo nuevo, a todo lo diferente, se emocionan, quieren participar de los procesos de transformación. Después vienen unos que se llaman no población innovadora, sino adaptadores tempranos, que son personas que cuando ven que los innovadores están cambiando, ellos dicen, yo no me quiero quedar atrás, yo también me le voy a meter a esto, yo voy a ser parte de este programa. Y entonces se nos suman al cambio. Cuando nosotros logramos que ese 2,5 de población de innovadores que ya se nos ponen a la orden, no hemos empezado el proyecto y ya están diciendo que a la orden, ya están moviendo las mesas para que hagamos la reunión, ya están trayendo los tintos. Y ese 3,5% de población de adaptadores tempranos se emocionan a través de los innovadores, hacemos una cosa que Jeffrey Moore llama cruzar el abismo, que es como un salto, en el que logramos que estas dos poblaciones se sumen y logremos un 18, un 19, un 15, un 16% de población, es decir, del 100% de la gente que trabaja en tu empresa. Cuando tú logras que 16 personas de 100 ya estén sumadas al proyecto, tranquilo, que esas 16 personas van a empezar a difundir, a comunicar, a hacerle ver a los demás que el proyecto es viable. Y entonces vienen los adaptadores que se llaman mayoría precoz, que ya no es un 13 ni un 2%, es un 34% de la población que dice, oiga, esos innovadores hace rato se le tiraron a este proyecto, se lanzaron, se pusieron a la orden. Y fuera eso, ese otro 13,5, véalo cómo están de animados metidos en el proyecto. Yo también me voy a sumar. Por eso se llama una mayoría temprana precoz. Por último, viene una etapa, un grupo de personas, que son el 34%, que son los adaptadores de mayoría tardía. Esos necesitan ver que a esa población anterior le está yendo súper bien. ¿Sí? Necesitan ver que a esa población anterior, ese casi 40% de población, está metida en el proyecto, participa de las reuniones, interactúa con los nuevos software, se conoce los nuevos términos, hace parte del nuevo modelo organizacional y entonces se suma esos adaptadores de mayoría tardía. Por eso la comunicación juega un papel tan importante aquí, porque yo tengo que difundir constantemente que ya el 2,5 se sumó, que ya el 13,5 hace parte de nosotros y mire lo que está logrando, que ya el 34% se sumó y mire cómo lo estamos haciendo. Después que ese otro 34 se sumó, que son los grandes conservadores, mire, los visionarios, los pragmáticos, los conservadores, ya se están sumando al proyecto. Y entonces pasa un efecto mágico, y es que el 16% restante de la población que no se había anotado al proyecto, se empiezan a sumar. Recuerden que esos 16% final son los adaptadores rezagados. Esas son las personas que ya hoy se ven obligados a comprar un celular de estos touchscreen porque ya no venden teléfonos de esos de dial, de huequitos. O sea, son personas que siempre van a estar rechazando la innovación y el cambio. Pero cuando ven que ese resto de población ya le está jugando,
cuando ven que los visionarios se apasionan, que los pragmáticos creen, que los conservadores se mueven, ¿qué hacen los escépticos? Se tienen que sumar y se suman al proceso. Y entonces logramos que el cambio sea exitoso y masivo en toda la organización. Pero ¿dónde estuvo el clic del cambio? ¿Sí recuerdan? Cuando logramos el 15% de la población. Este dato que les digo es muy importante, porque uno tiene forma de identificar dentro de un proyecto cuándo va a pasar el cambio. Sí, uno empieza el proyecto, insisto, hay un grupo de innovadores tempranos, unos innovadores que se tiran la voladora. ¿Se acuerdan cuando lanzan el último iPhone? Se muestran en la prensa y en la televisión las fotos y los videos de personas dormidos aún en invierno, en una tienda de campaña o en un sleeping, en un saco de dormir, en Estados Unidos, en Nueva York, en Manhattan, con ese frío, lloviendo, con nieve, y están afuera a las 3 de la mañana para que cuando abran la tienda a las 8 ser los primeros que salgan con el celular en la mano. Cualquiera de nosotros diría, qué tan bruto, yo lo pido por internet. Pues resulta que es que esta gente es tan innovadora que quieren tener ya la última tecnología, que la quieren usar, que quieren hacer parte del cambio. A ese 2,5, cuando los vemos por televisión, el resto del 13,5, decimos, hombre, ya es hora de cambiar el celular, qué tan bacano, ¿será que algún amigo mío ya lo tiene? Yo lo quiero ver y vamos a comprarlo. Después viene un 34% que se va sumando y después el otro 34%. Y por último, insisto, es difícil, va a haber un 16% que van a estar rezagados. Este salto que damos entre el 13,5 y los primeros 34% de población de adaptadores mayoría precoz se da cuando logramos que la mayoría estén haciendo la labor de meterse en el cambio. Recuerden que de todos los aspectos que hemos hablado, deben estar ustedes ya en este momento haciendo notas de sus preguntas en el chat de esta webinar, van haciendo las preguntas que quieren que resolvamos enseguida. Y también, por favor, recuerden llenar completamente el registro de inscripción a esta charla, primero para que les lleguen las memorias, segundo para que los vuelvan a llamar y tercero, pues recuerden que todo esto se está pagando con dineros públicos, los dineros públicos son sagrados, hay que cuidarlos y tenemos que presentar informes del número de personas que nos acompañan en este programa. Muy bien, amigos. Esta curva del cambio nos lleva entonces a pensar que el cambio sí es posible, lo que pasa es que tengo que trabajarlo, tengo que gestionar. En ese orden de ideas hay que construir discursos que hagan que la gente cambie con nosotros. Y existe un modelo que se llama el Círculo de Oro. El Círculo de Oro es un modelo de discurso en el que yo tengo que atacar primero al reptil, al cerebro reptil, que es nuestra columna vertebral hasta la base del cerebro, y allí tengo que utilizar lenguajes que ataquen el componente instintivo, es decir, todo lo que sea emergencia, todo lo que sea urgencia, todo lo que sea vida o muerte, la gente lo recibe de una manera inmediata. Después viene un cerebro límbico que lo desarrollaron los mamíferos, y este cerebro límbico nos ayuda a comunicarnos a través de la emoción. Aquí hablamos de emocionalidad, de interacción, de quienes se están sumando, de cómo lo están disfrutando, que es el tema de los followers, ¿se acuerdan? De los que somos seguidores en las redes sociales. Y por último está el cerebro neocórtex, que es el cerebro lógico racional, que a este se le dan números, cifras y datos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que les queremos enseñar? Si usted quiere convencer a alguien de algo, de un proyecto, para que esa persona se le monte a uno el proyecto, no cometamos la equivocación de arrancar por el punto 3, que es lo que generalmente hacemos. O sea, uno para demostrarle algo a alguien, saca la calculadora, saca la fórmula y hace la cuenta. Ahí no lo convenciste, ahí le mostraste que vos tenías la razón, pero no lo tenés convencido. Hay que arrancar por el cerebro primitivo. ¿Cuál es la razón de vida o muerte que obliga a que tengamos este cambio? Segundo, ¿quiénes son las comunidades o las personas que se están sumando al cambio y cómo se van a beneficiar? Y ahí sí, tercero, ¿cuáles son los datos cuantitativos que nos van a llevar a obtener una transformación efectiva? El cambio en la organización ocurre primero en la persona, amigo. Primero en la persona, después en el cambio del proyecto, el área y el proceso, y por último, termina cambiando toda la organización. Es decir, el cambio no viene de afuera para adentro, no puede ser obligado. El cambio viene de las personas hacia su entorno y sus comunidades. En ese sentido, el modelo Kotter de gestión del cambio plantea 8 pasos. Yo le agrego un paso inicial 0, que es identificar el problema. Ahí abordamos
el radar que les planteaba en la primera diapositiva, el ERIC de la segunda diapositiva, y arrancamos entonces con el DUIT de la tercera diapositiva. De ahí, teniendo eso, pasamos al paso 1, que es crear un sentido de urgencia. ¿Sí se acuerdan? Vieron que atacamos primero el cerebro primitivo. Segundo, construir un equipo guía con capacidades. Pasamos al cerebro límbico. Tercero, que se llama identidad, el segundo paso, liderazgo. Tercero, establecer una visión estratégica compartida, que es el do it. Venga, ¿por qué debe ser resuelto esto? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuarto, ¿quiénes son las personas que se deben sumar para este proyecto? ¿Por cómo las convencemos? No solo de porque trabajan aquí, para eso les pago, sino que tienen que estar emocionalmente vinculadas con el proyecto. Quinto, eliminar barreras y obstáculos que impidan el desarrollo del proyecto, que es el tema de todo el pensamiento de riesgos, evaluación de posibles riesgos y escenarios posibles para resolver situaciones posibles. La comunicación sexta, que es transversal, tiene que estar presente en todo el proyecto. El seguimiento, que son los indicadores, lo que no se mide, no se evalúa y no se puede mejorar. Y por último, 8, el logro del cambio. Recuerden que cuando ustedes tienen un equipo de trabajo y han logrado resolver un proyecto, ese equipo de trabajo no se puede diluir, no se puede separar, no se puede dejar dormir en los laureles, que nosotros somos cría fama y échate a dormir. No, ahí lo que hay que hacer es, venga, proyecto siguiente, porque con estas personas ya desarrollé en ellas las habilidades y las competencias del cambio, o sea que ya son terreno fértil para sembrar en ellos futuros cambios. Los cambios tienen unas fases. Hay una fase primera que es preparando el cambio, ¿cierto? Que es como yo identificando por qué debe hacerse el cambio, cuál es la situación, gestionando el cambio, que es comprometer a las personas en la etapa del proyecto y del programa, y por último, cuando ya se ejecuta el cambio, ¿cómo lo mantenemos? Porque también pasa que logramos la victoria, nos dormimos en los laureles y empezamos a retroceder. No, hay que estar reforzando para que el cambio se mantenga con nosotros. Es así como en una empresa tenemos actores, están los patrocinadores, que son los que saben la necesidad técnica o de dimensión técnica o humana de un proyecto. Tenemos unos directores de proyecto que también que están comprometidos con el logro del resultado del proyecto. Los proyectos pueden tener un componente científico o tecnológico, pueden tener un componente económico, político, jurídico y comercial, o los proyectos pueden tener un componente humano, social o cultural. Por eso les digo que cualquier proyecto que asumamos en la empresa puede ser abordado desde esta metodología. Los proyectos tienen varias etapas. Una primera etapa que es descongelamiento, porque veníamos congelados imaginándonos que como vivíamos estábamos viviendo bien, o que como veníamos bien, y no. Nos acostumbramos a la pérdida, al fracaso, a la mediocridad y nos vamos quedando ahí dormidos. Tenemos que descongelarnos. Es ahí cuando, utilizando una batería de talleres y de preguntas y de encuestas y de test, como los que les anexamos con esta presentación, usted identifica la población que va a ser parte del proyecto. Mira, ahí les sugerimos varios test, algunos de ellos incluidos en las memorias de hoy, y pasamos a una etapa de reemplazo, en la que logramos que los promotores y los agentes del cambio, que como los hemos detectado a través de los test, trabajen en pos de conquistar a los blancos del cambio, que son las personas que tienen resistencia al cambio. ¿Cómo hacemos que se sumen para que ya sean no del 2,5, no del 13,5, sino del 34, del 60, del 80% de las personas en la empresa que están comprometidas con el proyecto? Haciendo esto, logramos la implementación exitosa de un proyecto y venimos otra vez a una etapa de congelación. Es decir, cuando ya he logrado el proyecto, volvemos y nos congelamos. Y hacemos con eso garantía de que el proyecto se va a seguir ejecutando. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el proyecto que sigue? Muéstreme cuál es el plan a seguir. Tenemos que entender que el cambio es complicado. Esto es más fácil contarlo que hacerlo, pero para eso hay muchas técnicas, hay profesionales expertos y ustedes tienen una gran capacidad empresarial de liderazgo. ¿Qué es un proyecto? Cambiar de un estado presente a un estado futuro deseado, de un estado presente no deseado a un estado futuro deseado. ¿Cuáles competencias debemos tener? Debemos afrontar, ¿qué situaciones debemos afrontar? Tenemos que afrontar situaciones de flexibilidad y situaciones de resistencia al cambio. Y entonces hay una curva, y en esa curva tenemos que afrontar una fase inicial
que es donde les decía que hay un congelamiento que hay que descongelar. Hay una fase organizacional de convencimiento de cuál es el proyecto a seguir, la fase ejecutiva, que es ejecutar el cambio, la fase de completación, que es la terminación del programa, y claro, tenemos que identificar cuáles son las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictoras del cambio, es decir, qué está a favor y qué está en contra de que logremos nuestro proyecto. Si ustedes hacen la tarea de identificar esto y de tomar nota de estos aspectos, pues claro, los aspectos positivos son los que nos dan la capacidad de estar cambiando la organización y los aspectos negativos son aquellas barreras que se oponen a que logremos el cambio en la organización. Si tenemos claro las situaciones positivas y las negativas, se las contamos a la gente. Y cuando la gente se da cuenta que sabemos que tiene miedo, que sabemos que no tiene conocimiento, que sabemos que emocionalmente no está preparado y que sabemos que actitudinalmente no está entrenado, la gente dice, bueno, fórmeme y entréneme, que yo quiero hacer parte del cambio. Un estado presente a un estado futuro de transformación total, ¿qué debemos hacer? Generar confianza. Mire, el secreto de la gestión del cambio es generar confianza a través de comunicación, de coherencia y de acción. Tenemos que trabajar constantemente con la gente, informándole que sí se puede hacer, que sí lo podemos lograr, que ellos son parte del desarrollo y de la transformación de la empresa, a través de boletines, a través de reuniones, a través de información, de mecanismos o canales de información formal, que es a través de reuniones, boletines, eventos, programas, radio, televisión, red cerrada en la empresa, redes sociales, intranet, y también informal, poner a la gente a que hable, a que comparta, a que interactúe de noticias positivas del proceso. Cuando tengamos noticias negativas de un proceso de cambio, también anúncielas, porque a la gente hay que contarle cómo vamos. Si yo no le cuento a la gente que vamos mal, la gente cree que vamos bien, entonces no se compromete tanto. Si yo le cuento a la gente que vamos mal y está comprometida con el propósito, la gente dice qué tengo que hacer yo para mejorarlo. ¿Recuerdan la frase de Peter Drucker? Peter Drucker plantea, gánate el corazón de los hombres y pondrán a tu servicio sus manos. Eso es gestión del cambio. ¿Cómo lograr que la gente haga lo que yo quiero que haga, ellos queriendo, a través de la implementación de todas estas variables y de todas estas herramientas? Por último, les queremos compartir una ficha que además de esta presentación y de unas lecturas que les estamos compartiendo en las memorias, nos puede ayudar a hacer el análisis de los públicos, en qué paso están, qué tipo de actores son y cuál es su nivel de compromiso. En esta ficha resumen particularmente, logré resumir el nombre o cargo del colaborador, la meta que se espera con él del proyecto, el propósito que se le compartió ahí que tenía el proyecto y cuáles son los pasos a seguir. Primero, identificar los públicos, ya lo dijimos, internos y externos, quiénes son patrocinadores, quiénes son gestores del cambio y quiénes son objetivos del cambio o resistentes al cambio. Determinar de estos públicos cuál es su rol y que ellos sean conscientes de ese rol. Ahí les tengo un tip importante. Cuando identifique los que son resistentes al cambio, trabaje fuertemente con ellos para que los vuelva promotores del proyecto. Porque el resto de la comunidad va a ver que personas que antes eran naturalmente resistentes, ahora se les suman al proyecto. Y es cuando dicen, si fulano quiere, yo por qué no. Si fulano puede, yo por qué no. Y se nos suman al proyecto. En el proyecto evaluamos a los patrocinadores, los actores patrocinadores, la gerencia del proyecto, los promotores del proyecto, los gerentes del cambio y los blancos del cambio, que son estos que son resistentes al cambio. Y entonces en ellos, ¿qué evaluamos? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Cuáles son sus pensamientos? Para que los vamos cambiando. La temperatura es el grado de intensidad con la que las personas tienen estas actitudes. Entonces yo pongo colores, ¿cierto? Yo puedo decir temperatura roja, amarilla y verde. Si la temperatura es verde es porque la gente está súper comprometida. Si la temperatura es roja es porque la gente está totalmente en contra del proyecto. Tercero, nivel de influencia. Mire, esto, gestión del cambio es gestión de personas. Gestión de procesos es transformación de cómo hacen las cosas las personas. Como estamos hablando de gestión del cambio, tenemos que aprender es cómo cambiar a la gente, cómo cambiar a las personas, cómo cambiar sus actitudes, sus posturas frente a. Entonces, ¿qué nivel de influencia tiene esa persona? También lo calificamos. Puede ser de 1 a 5.
poniendo influencia 1 una persona que sea de poca influencia y poniendo 5 una persona que sea altamente influenciadora. ¿A quién tengo que convencer yo para que se vuelva promotor? A una persona altamente influenciadora. Y si es influenciadora negativa, me la tengo que traer para el lado positivo. Contribución. Esa persona cuánto contribuye al proyecto en general. ¿Realmente es importante para el logro del proyecto? ¿O ni siquiera es parte de los públicos del proyecto? Entonces también los califico. De 1 a 5 puede ser. Tercero, tolerancia al riesgo. A esas personas que evaluamos les hemos aplicado el test de cambio y en el test de cambio nos vamos a dar cuenta si la persona es tolerante al cambio, totalmente resistente al cambio o medianamente resistente al cambio. Y por último, expectativa. Con ese tipo de persona que ya tengo ahí identificada, ¿qué espero yo de ella? ¿Cómo espero que contribuya al proyecto? Muy bien. Entonces, en este momento, damos paso al escenario de que ustedes puedan hacer las preguntas y tengamos una muy buena retroalimentación de este taller que estamos en este momento. En este momento, sí. Norma, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de un anónimo y nos dice, si una empresa no ha tenido la costumbre de realizar este tipo de seguimientos, ¿cómo lograr que los colaboradores hagan lo que uno quiere que hagan, encaminado al éxito y mejoramiento del bienestar organizacional? Andrés, muchas gracias. Excelente pregunta. Miren, la respuesta tiene como 2 componentes. Primera es, arranque ya. O sea, lo antes posible que usted empiece a aplicarle estas baterías de diagnóstico al equipo que lo acompaña, más rápido va a tener información en la mano para saber esas personas si son disponibles o no para el cambio, si tienen actitud favorable o no al cambio. Hay test de cambio, hay test de liderazgo, hay test de tipo de pensamiento, que es como yo elaboro el conocimiento en mi cabeza a mi estilo particular. Hay test de tipología psicológica, que es como me comporto yo. Hay diferentes tests que las empresas, hombre, me van a perdonar, aquí voy a llamar la atención un poco. Yo soy comunicador social, periodista, pero he trabajado con ingenieros toda la vida. Yo los invito a que los ingenieros y yo hagamos una gran revolución. ¿Cómo es posible que en todas las empresas compramos equipos, software, máquinas, instalaciones y todo viene con manual de funciones? Y todo viene con manual operativo y con manual de ensamblaje. Y no recibimos una máquina o un equipo si no viene con el catálogo de cómo armar la máquina. Pero muy pocas empresas se preguntan cuál es el catálogo, cuál es el libro, cuál es el manual de funciones de las personas con las que yo trabajo. Es decir, nos tenemos que volver todos psicólogos, nos tenemos que volver todos comunicadores, nos tenemos que volver todos líderes, porque el único recurso que es capaz de agregarle valor a los demás recursos de la organización son las personas. Me explico. Si usted un computador, por mucha plata que cueste y mucho software que tenga invertido en él, no lo enciende, el computador no trabaja solo. Usted tiene una máquina en planta de producción que vale N millones de pesos, vale más que la planta, que el edificio donde está instalada. Si usted no prende la bendita máquina y le pone operarios para que la operen, la máquina no hace nada. Los seres humanos somos el recurso que le genera valor a los demás recursos. Nosotros hacemos que las máquinas sean importantes, que los softwares sean productivos, eficientes, que los computadores resuelvan problemas. Somos nosotros. Entonces, aquí hago la invitación. Primero, cuanto antes mejor. Arranquen urgentemente a hacer diagnóstico y evaluación del tipo de personas que residen en la empresa. Y hay 2 maneras muy fáciles de arrancar. La primera, arranquen con nuevas contrataciones. Toda persona nueva que vayan a contratar, empiecen a hacer ya mismo todo el ciclo de batería psicológica, de evaluación de la persona, de temperamento, de comportamiento, de forma de pensar, de actuar, de reacción al cambio, toda la batería. Ahí está en una diapositiva las baterías que necesitamos para la gestión del cambio. Y al personal que ya tengo inscrito en la empresa, empieces a aplicar poco a poco, para que tampoco los agote con todos los test a la vez. Pero con esa información en la mano, usted puede construir esta última diapositiva que les ponía, en la que usted puede construir esta diapositiva y puede decir, hombre, esta persona, quién es, qué capacidades tiene, qué temperatura le pongo, cómo influencia y qué espero yo de ella. Y puedo empezar a trabajar con esa persona para que crezca y madure. Voy a tratar de llegar a la diapositiva de los test, pero vamos conversando. Hombre, esa es la propuesta que les hago, arrancar lo antes posible.
a aplicar los test de resistencia al cambio, el test de estilo de cambio, el test de liderazgo, el test de equipos. ¿Cómo hago yo parte de un equipo? ¿Soy líder o seguidor? ¿Cuál es mi forma de ser parte efectiva de un equipo? Los tipos de aprendizaje, fundamental. Una persona es visual, una persona es kinestésica, una persona es auditiva, una persona tiene inteligencia espacial, por ejemplo, que maneja muy bien, los que manejan cargadores en las empresas, equipos de manipulación de carga, manejan inteligencia espacial. Sí, hay inteligencia interpersonal, que somos los que manejamos la relación con otros. Hay inteligencia intrapersonal, que es como yo me hablo a mí mismo y saco lo mejor de mí. Entonces, la respuesta, Andrés, y para el anónimo que nos escribió es, ya mismo, arranquen con el personal nuevo, toda la batería psicológica para saber a quién contrató y qué va a poder usar de él. No solo el cargo, no solo el título universitario, sino esa persona qué haber tiene, qué tipo de persona es, cómo piensa, qué competencia y qué habilidades blandas tiene. Y con los que ya están instalados, empezar a aplicar las baterías, Andrés. Norman, muchísimas gracias por tu respuesta. Vicente Franco nos pregunta, buen día, ¿qué estrategias se sugieren para motivar y vincular al equipo durante la etapa temprana de desarrollo de los procesos de innovación? Muy bien. Amigos, la estrategia temprana es comunicación amplia, directa, transparente, en 360 grados y en doble vía. Si no hay comunicación, no hay confianza. Si no hay comunicación, no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay compromiso. Si no hay compromiso, no hay identidad. Si no hay identidad, la gente no se entrega a que el proyecto se ejecute. Yo tengo, desde las etapas más tempranas de un proyecto, tengo que invitar a las personas a hacer ejercicios de autodiagnóstico. También cometemos mucho ese error aquí en América Latina, lamento decirlo, en las empresas que hemos asesorado en Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, y Chile también. Hombre, pensamos que el proyecto cae en paracaídas desde la alta dirección para el personal de base. No, los proyectos también nacen del diagnóstico con el personal de base. Y de hecho, todos los modelos con los que el CTA hace los procesos de formación y de transformación organizacional tienen que ver con volver inteligente a la gente de la empresa, con volver inteligente con pensamiento crítico a aquellos operadores que todos los días tienen que estar transformando los insumos en producto final. Cuando yo vuelvo a esas personas inteligentes, cuando yo vuelvo a esas personas con pensamiento crítico, cuando yo logro que esas personas sean capaces de tomar decisiones, de proponer proyectos, y los proyectos nacen desde la base, esas personas se ponen la camiseta del proyecto. Y ponerse la camiseta del proyecto es defender el proyecto, es comprometerse con el logro del proyecto. Esa sería la indicación que daría para esa pregunta, Andrés. Vale, muchísimas gracias. En este momentico también les compartimos un enlace para que nos evalúen este taller, que diligencien la encuesta de satisfacción. Invitamos también a las personas que aún faltan por registrarse en la lista de asistencia para que lo hagan y puedan acceder a todo el contenido que vimos hoy. Aquí les estaremos compartiendo las memorias y les estaremos compartiendo unas guías de formación y los test de los que nos hablaba Norman. Norman, nos pregunta otra persona desde el anonimato. ¿Cómo hacer para que las personas que tienen miedo al cambio logren hacer parte de la mejor manera para que la empresa avance? Ve, el mejor camino es la exposición al cambio. El mejor camino es, hay un programa de Pacheco hace muchos años, pues los jóvenes seguramente no se acuerdan ni sepan quién es Pacheco, pero se llamaba Cante aunque no cante. Ah, no, perdón, ese era el show de Jimmy. Cante aunque no cante, más viejo todavía. Amigos, ¿cómo aprendo yo a cantar? Cantando. ¿Cómo aprendo yo a hacer una presentación efectiva? Lanzándome a hacer presentaciones efectivas. ¿Cómo aprendo yo a cambiar lo que no me gusta de mí? Caminando, empezando a caminar hacia el cambio. Es decir, el modelo pedagógico en el que ustedes y yo fuimos educados, desde la más temprana escuela hasta tristemente la universidad, fue un modelo pasivo. ¿Qué significa? Era un modelo donde el profesor se llamaba maestro, o sea que era
la guía a seguir, la guía a replicar. Y ustedes y yo, ¿cómo nos llamábamos en la escuela, en el colegio, en la universidad? ¿Cómo nos llamábamos en el kinder? ¿Recuerdan? Alumno, que traduce en latín sin luz. Es decir, ustedes y yo fuimos educados para llegar con un recipiente vacío y que el profesor nos llenara con su luz y su conocimiento. Y uno iba a hacer una pregunta o uno iba a contradecir una respuesta del profesor y hasta le llamaban la atención en conducta, no en disciplina, en conducta por falta de respeto al maestro que tenía todo el conocimiento. Eso era una pedagogía pasiva, una pedagogía que tenía un eslogan muy triste: repita para que aprenda. Entonces uno era repita, que repita, que repita. ¿Y qué hacía? Repetir memorísticamente una información. Era el conocimiento, pero no era la habilidad, ¿sí? Tenemos que trascender a un modelo pedagógico activo, a un modelo pedagógico constructivo, en el que yo construyo el conocimiento con el otro, en el que yo a través de experiencia, de laboratorio, de taller, hago la interacción, valido que el otro está comprendiendo y dejo que el otro produzca nuevo conocimiento. A esto que estamos hablando se le llama la cuarta revolución industrial. Es una revolución no solo en la que la gran revolución es que haya tecnología de por medio, tanto en equipos, electrónica como software y como páginas web, el Internet de las cosas. La cuarta revolución industrial es que el ser humano vuelva a despertar, tan chistoso tal vez, al iluminismo, a esa época en el siglo XVI y XVII en Europa, donde el hombre se dio el permiso de volver a inventar, de volver a crear, de volver a ensayar, donde se aplaudía a las personas que trataban de desarrollar inventos, de patentar proyectos. Nosotros hoy en día, lamentablemente, estamos tan metidos en esa metodología pasiva de la educación y hacemos parte de ella no solo como profesores, como papás, como jefes, sino también como alumnos, como hijos o como empleados. Y nos parecemos más a ese personaje tan detestable de los Simpsons. ¿Se acuerdan de Nelson? El que cuando alguien se equivocaba mismo decía, ajá, lo señalaba. Esa es la pedagogía pasiva, la que no permite que el otro se arriesgue, que el otro se lance, que el otro proponga, que el otro innove, que el otro simule, que el otro haga propuestas arriesgadas que de pronto lleven a un cambio efectivo. Entonces, es cambiar la mentalidad, es cambiar totalmente la mentalidad, es volvernos empresas inteligentes. Esa es la otra. Hombre, es que mi empresa es inteligente. Sí, ¿por qué? Es que yo llego y con la escarapela me abre la puerta. Eso no es una empresa inteligente. Las empresas son tan inteligentes como las personas que están dentro de ellas. Una empresa inteligente es una empresa que escucha a todos sus colaboradores. Miren, un ejemplo claro que ustedes lo han visto en canales de cable, de Undercover Boss, el jefe encubierto. ¿Cuándo se vuelve inteligente una empresa de esas? Puede ser una gran empresa. Hay Undercover Boss Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, con grandes empresas. Y el jefe no era inteligente. Y la empresa no era inteligente. Hasta que cualquier día el jefe va a la planta de producción, se disfraza para que no lo reconozcan, y va y vive, sufre, aprende, reaprende los procesos de su empresa. Y solo si el jefe es inteligente, en la parte final llama a esos colaboradores y al que tiene que apretarlo lo aprieta y al que tiene que felicitarlo lo felicita y hasta les dan premios. Y el mejor premio de todos es: te voy a formar para que sigas siendo parte de mi organización y yo quiero que en mi empresa todos sean como tú. Entonces hay que romper paradigmas, tenemos que cambiar el modelo pasivo en el que fuimos educados y entrar a un modelo activo, ingenieril. Es que eso es la ingeniería. Mire qué palabra tan bonita los que son ingenieros. Se la ingenian, se inventan cómo, desarrollan ideas que se pueden materializar en soluciones reales. Hay que volver otra vez a la época del iluminismo, a volver a crear, a darnos el permiso de ser inventores. Andrés. Muchas gracias nuevamente, Norman, por tu respuesta. Bueno, y muchas preguntas de anónimos. Otro anónimo nos pregunta: ¿qué estrategias puedo emplear para que se identifiquen los problemas y se prioricen en mi empresa para que no estemos trabajando en muchos temas sin resultados en innovación? Ah, qué buena. Andrés y amigos, vea, nosotros somos los colombianos, me van a perdonar que hable de colombianos, pues aquí los colombianos, somos buenísimos para reunirnos, pero no sabemos hacer reuniones.
Nosotros somos buenísimos para andar en manada. Mire qué problema ahora con el tema del COVID y de cómo estamos en la calle el primer día sin IVA. Brutal, matamos casi 60 días de confinamiento en un solo día de descuentos, uno encima del otro, gritando, empujándonos, haciendo todo lo que no tenemos que hacer. Somos buenísimos, como buenos latinos que somos, para andar en manada, pero tristemente nos quedamos en manada. No pasamos a ser un grupo, no pasamos a ser un equipo, no pasamos a ser una comunidad inteligente, no, nos quedamos en esa manada que no piensa, que se deja llevar por el instinto, por el impulso. Tenemos que transformar nuestro modelo mental. ¿Y cómo se logra eso? Aprendiendo, va a sonar chistoso, perdónenme si le suena simplista inclusive, pero es aprender a hacer reuniones efectivas. ¿Cómo se hace una reunión efectiva? Primero, se identifica cuál es el problema o el asunto que convoca la reunión. Segundo, se identifica cuáles son los públicos afines que deberían estar participando de esa reunión. Tercero, se definen los roles de esas personas que hacen parte de esa reunión, qué papel van a jugar en la reunión. Cuarto, se ponen tareas para que se lleven ejecutadas a la reunión. Y quinto, se efectúa la reunión el día, a la hora y con la duración que se prometió por medio de una moderación o una coordinación que todos respeten. ¿Para qué? Los que tienen claro cuál es el problema por el que nos convocaron, van a la reunión con sus propuestas para resolver el problema, saben qué lugar ocupan dentro de la estructura de la reunión, cuentan con un tiempo y un espacio y unos medios para exponer sus propuestas de solución, y en la reunión se dedica gran tiempo a escuchar los aportes de todos, a definir cuál es el camino a seguir y a plantear cuáles son los pasos siguientes. Y entonces para eso se llevan actas. Las actas no se llevan para que yo saque certificado de ISO 9000. Las actas no se hacen como los exámenes en el colegio. El examen del colegio no era para que el profesor me pusiera la nota. El examen era un verificador de si yo aprendí o no. Pero como crecimos con la idea de que yo sabía el número de la nota, entonces nos quedamos cortos en realmente el conocimiento que tenemos y la autoestima que nos tenemos. Si aprendemos a hacer reuniones efectivas, yo les garantizo que a la gente no le da pereza de ir a las reuniones. Yo les garantizo que la gente se siente parte no de un grupo, de una manada, sino de un equipo de trabajo de alto desempeño autodirigido. Y cuando la gente dice hagamos reunión, los demás dicen tenemos que hacerla, se necesita. Sentimos que las reuniones fluyen, sentimos que los problemas se comprenden, se transforman y se cambian, sentimos que hacemos parte de un equipo ganador y nada más le gusta a un ser humano que sentirse parte de un equipo ganador, que sentirse que contribuye a la solución de un problema. Pero tenemos que cambiar. Entonces, si se dan cuenta, les he dicho que cambiemos las sillas ergonómicas o que mejoremos la iluminación o que le echemos aceite a la máquina en la planta de producción. No, lo que les hemos dicho toda la charla es aceite en el cerebro de las personas, aceite en el corazón de las personas, aceite en la lengua de las personas, que aprendamos a interactuar para transformar la realidad. Andrés. Gracias, Norman. Mientras pasamos a la siguiente pregunta, pues los invitamos nuevamente a que nos ayuden diligenciando la encuesta de satisfacción de esta formación. Vamos entonces con otro anónimo. Nos dice, ¿qué acción se deben tomar con los trabajadores que después de la capacitación, motivación y agotadas todas las herramientas no logran engranar con los proyectos de innovación? Vale, ahí viene una expresión y la voy a decir con la mayor altura posible. El que no suma está restando. Hombre, las personas somos tan valiosas que no somos hojas de papel, que cuando no nos gusta lo que rayamos ahí, las rompemos y las desechamos. O una máquina o un computador que ya está tan viejito, entonces uno ni lo dona de pena de donar eso tan viejo o tan acabado. Las personas somos seres vivos. Las personas valemos mucho. Y en ese orden de ideas, lo primero que hay que hacerle entender a la gente es cuánto valen ellos. Y que como valen tanto, por eso hacen parte de un proyecto. Y que como hacen parte de un proyecto, hacen parte de un proyecto para generar valor, no para destruir valor. Y en ese mismo orden de ideas, todo el esfuerzo que tuvimos para identificar la persona, convocarla, hacerle exámenes de ingreso, entrenarla,
contratarla, pagarle salario y tenerla en la empresa, también es un proceso necesario. El que no quiera estar con nosotros, decirle muchas gracias, hasta luego. Quiero ser muy franco. Ojalá mantengamos los equipos de trabajo. Ojalá logremos que las personas se transformen y crezcan tanto dentro de la empresa, que logren transformar la organización y continúen viviendo en ella y contribuyéndole a ella. Pero definitivamente aquellos que no suman están restando y no deben seguir allí. Yo me he preguntado mucho, yo no sé si ustedes se lo han preguntado, ¿por qué los japoneses firmaban inclusive contratos a perpetuidad? No sé si sabían eso. O sea, nosotros aquí tenemos contrato a término indefinido, pero igual un contrato de esos pues se termina en cualquier momento si la empresa lo decide, tenga su liquidación y chao. Pero es que en Japón firmaban contratos a perpetuidad, firman contratos de herencia familiar del cargo, es decir, el papá se va y el puesto le queda a un hijo o hija dentro de la misma organización. Entonces me puse a estudiar por qué ocurría eso. Y resulta que en Japón, cuando yo firmo un contrato, que es un compromiso entre las partes, yo me comprometo a entregarle mi persona, mi tiempo, mis manos, mi trabajo, mi esfuerzo, mi conocimiento, mi dedicación, mis valores, mi honorabilidad, mi respeto, mi compromiso a la empresa. Y la empresa, en cambio, se compromete no solo a pagarme el sueldo y la seguridad social, sino que la empresa se compromete a través de mi jefe a hacer de mí la mejor persona y el mejor operario y el mejor funcionario posible para toda esa megaestructura que es la empresa. Entonces, como hay un contrato de vida, como hay un contrato de compromiso, eso es lo que los japoneses llaman honor. El honor es ese compromiso que va hasta la muerte, que va hasta entregarle todo a un proceso, a un proyecto, a una empresa, porque es que yo no estoy comprometido con esta quincena, yo no estoy comprometido con las vacaciones o con la prima que me llega en diciembre o en junio. Yo estoy comprometido con el propósito mayor de esta organización, que es hacer los relojes, yo no sé, Seiko, hacer los relojes más exactos del planeta para que ayuden a la humanidad cumplir sus compromisos y medir sus tiempos. Entonces le ponen propósito trascendente. Lavadora Hoover, lavadora yo no sé cuál, Samsung, bueno, eso es coreano, pero tiene una filosofía oriental. Ellos están comprometidos es con el propósito trascendente de las organizaciones, no con el ratico de la quincena, no con, no, tristemente no con esa actitud de muchos de nuestros colaboradores de faltando 20 minutos para que se acabe la jornada, me voy para el baño. Entonces me estoy en el baño sentado fumando un rato y después salgo y me cambio y resulta que perdí media hora porque ya cuando salgo del baño ya estoy cambiado para irme para la casa. Eso es falta de honor, eso es falta de compromiso, eso es falta de sincronía con el proyecto de la organización. Pero de igual manera como el sujeto se compromete a alma, vida y sombrero con la organización se debería comprometer a alma, vida y sombrero con el funcionario y hacérselo sentir para que todos sintamos que hacemos parte de un bien mayor y entonces lo demos todo por esa organización, así como la organización lo da todo por nosotros. Andrés. Norman, muchísimas gracias. Con esta respuesta hemos cerrado pues la sección de preguntas y respuestas. Nos quedaron un par de preguntas sin responder, las vamos a hacer de forma interna y con esto pues ya damos fin a este ciclo de talleres desde el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Agradecemos pues a todos los asistentes por la participación en el taller de gestión del cambio. Igualmente agradecemos a la Gobernación de Cundinamarca, a Impulsa, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a CONEP Bogotá por abrir este espacio para el sector empresarial de Cundinamarca. Para nosotros como CTA, pues ha sido un placer haberlos acompañado en esta actividad de transferencia de conocimiento y esperamos que estos conceptos desarrollados puedan ser aplicados en sus organizaciones. Les deseamos entonces un feliz resto de día y los invitamos a que diligencien la encuesta de satisfacción que les enviamos y si alguno falta por registrarse en la asistencia también lo puedan hacer para que reciban todas las guías de formación, las memorias, bueno, todo el material pues, que les hemos compartido. Norman, muchísimas gracias. No, Andrés, a Marcela en CONET también, muchísimas gracias. Muy honrado siempre de hacer parte del equipo de consultores del CTA y saber que juntos estamos contribuyendo a transformarnos como personas
y a aquellas personas que nos acompañan en los proyectos en la organización. De verdad espero que haya sido de mucho aporte la reflexión que tuvimos hoy y espero seguirlos acompañando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego a todos.